Qué susto, ¿sonó algo demasiado fuerte o qué onda? Ay, pues ¿qué tal el día de hoy? ¿Cómo estamos todos hoy por acá? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues yo me siento de puta madre como normalmente, por supuesto que sí. ¿Cómo se llama? Pues andamos bien, al menos yo me siento bastante bien. Creo que no limpié mis lentes, huevón. A ver. Deme un segundo para limpiar mis lentes, por favor. Pero la verdad es que andamos bastante bien, andamos bastante tranquilos. Por supuesto que sí, de hecho acabo de almorzar y apenas terminé de almorzar estuve preparando todo, pues por supuesto para el stream. Y pues acá andamos, entonces ando apenas recién almorzado. Dice, recién me ando levantando de la cama, tremenda pereza, pero bueno, estamos buscando un juego al que dedicarle sus horitas. ¿Qué tal, Jason? ¿Cómo va todo? Oh, se ve medio la lamparita aquí, ¿no? A ver si es que la pongo un poquito más atrás para que no se vea en el stream. Ahí se debería ver mejor. Entonces estás viendo todavía qué cosa jugar. Creí que ya te habías decidido por algo. ¿Cómo se llama? Y pues ¿qué iba a decir? Se supone que hoy iba a salir. Oh, qué raro, ¿por qué la cámara está tan amplia? Ok, voy a moverla, ¿va? Porque está como que demasiado amplia por alguna razón. Ahí debería siempre estar. Ese es el ángulo que siempre elijo. Bueno, entonces supongo que todavía no encuentras algo con el que distraerte, pues, ¿no? Algo que jugar en general, Jason. Bueno, ni modo. Ni modo, tendrá que esperar un poquito más al parecer. Que por cierto, había puesto la musiquita del meme del gato comiendo papas. Pero a ver, creo que ya seguro ni se escucha. Ah, no, sí se escucha, a la verga. Que por cierto, me encanta esta canción, huevón. Aunque a ver, denme un segundo por acá. Qué raro, ¿por qué no la escucho yo? O sea, se escucha en el stream, pero no la escucho yo. No, rarísimo, ¿eh? Rarísimo, rarísimo. A ver. ¿Y qué más? Pero ya pues, ¿no? A ver. Sí, me veo bastante bien, la verdad. Mi cabello no se nota demasiado, ¿no? Despeinado y tal. Y pues el día de hoy andamos abrigadones también. Andamos abrigaditos con esta casaquita. Que también es impermeable y de hecho esta es mi favorita de la vida. Es mi favorita. Y me encanta, huevón. Aunque está un poquito arrugada nada más, tal vez. Está un poquito arrugada porque pues tiene bastante tiempo. Probablemente desde el claro, desde el invierno pasado. ¿Por qué? Porque pues por acá mayormente hace calor, huevón, y no te puedes poner ropa cálida, ropa abrigadora. Si no te cagas de calor nada más porque sí, hermano. Y es muy triste, man, porque no te puedes poner algo abrigador, pues, ¿no? A mí me encanta, por cierto. ¿Qué dice? Yo también, pero estaba en inglés. Ah, sí es cierto lo que me habías dicho, ¿no? Se me da mal esas cosas. Estudio algo y a la media hora ya me olvidé de todo. Un día doy algo en una materia y al día siguiente tengo la misma materia y ya ni me acuerdo de lo que dimos ayer. Es que cuando se trata de este tema de retener información, no es un tema de una sola vez, sino que tiene que ser constantemente para poder recordarla. Y que se termine transformando en memoria muscular simplemente. De hecho, es lo mismo con instrumentos. Una canción la tienes que repetir y repetir siempre para que se te quede grabada prácticamente, para que la puedas aprender bien. Y no solamente aprenderla de memoria, tenerla en la mente, sino que para que puedas ejecutarla
Así mismo, ¿no? Dice, hola gente, mi funado favorito. A la verga. Qué tal Mart? ¿Cómo va todo, mi bro? ¿Cómo fue que funado? Aún no nos han funado, ¿eh? De eso sí puedo dar fe. Aún no nos funan. Pero, me pregunto cómo sería, huevón, que nos funen. Aunque tal vez no debería desear que nos estén funando, ¿verdad? Creo que no debería desear algo así, de hecho. Sería un poco extraño, tal vez. Que dice, tengo que chequear por qué carajos tengo una mala memoria. Tengo mala memoria. Ah... pueden ser varios factores, de hecho, todo depende de cómo es que funcione, ¿cómo se llama? Tu... ¿Cómo se le llama este proceso cerebral, huevón? Ah, no me acuerdo, es que se me fue la palabra. Que dice, todo nice, hoy será tu día, te voy a demandar porque sí. No, pues entonces hoy nos vamos al carajo, se podría decir, ¿no? Un poquito de agüita, ¿verdad? Y creo que estaríamos más que listos, ¿verdad, muchachones? Para empezar. A menos que quisieran decir algo. Que por cierto, pues quisiera presumirles aquí mi casaquita, pero está muy muy arrugada. Pero es mi favorita. Es mi favorita porque es impermeable, es de invierno. Y por los colores, o sea, yo me siento como... O sea, tengo los colores del Mega Man X, pues, ¿no? El azul y el amarillo, que son los colores insignia del Mega Man X. ¿Qué dice? ¿Y vos todo bien, guapo? Todo bien, mi bro. Andamos muy muy bien, súper tranquilos. Nada más, antes de empezar el stream, acababa de terminar de almorzar, ¿verdad? Entonces, andamos recién comidos, se podría decir incluso. Aunque eso creo que no suena para nada bien, de hecho. Yo lo demando porque no me pagan. Los colores de Boca. Ah, bueno, también son los colores de Boca, sí es cierto. Aunque pues yo no soy muy fan del fútbol, ¿verdad? De hecho, creo que la única oportunidad que se podría decir, entre comillas, que he sido fan del fútbol ha sido en la primaria, cuando pues a todos mis compañeros les gustaba cierto equipo y cierto otro equipo, ¿no? Siempre había como que esa disputa entre estos dos equipos, que no voy a mencionar, por supuesto. Y puede ser que haya sido ahí nada más la única vez que fui fan del fútbol, pero es que la verdad nunca fui demasiado fan. Tal vez me gustaba más jugarlo que ver partidos o que seguir clubes. Me gustaba más jugarlo yo mismo. Pero le perdí el encanto también, pues, ¿no? Con el paso del tiempo. Supongo que son cosas de nada más de ir creciendo, por así decirlo. Dice, vale, entonces todo nice. Sí es cierto, pues, ¿no? Todo súper, súper cool por acá. Y que pues los dominguitos, como es de costumbre, tenemos un diferente tipo de iluminación porque es de día, ¿verdad? Entonces, nos vemos, ya no nos vemos tan marrones como de costumbre, pues, ¿no? Pero solamente dura un día el tener privilegios. Es solo de un día el tener privilegios, porque de resto, pues nos vamos a seguir viendo marrones, claro está. Y bueno, creo que ya vendría siendo hora pues de empezar. Algo que sí voy a hacer es checar aquí, ponerme el Stream Manager para poder checar absolutamente todo lo que tengamos aquí en el chatcito. Es checar aquí, ponerme el Stream Manager. Ajá. Ahí se escucha el stream incluso. Ahí se escucha el stream incluso. Por cierto, sigo esperando que el viernes dijiste que querías decirme algo en privado. ¿Algo en privado? No. Desde la última vez que hablamos en privado, pues no he tenido ninguna otra
ninguna otra razón, ninguna otra intención para hablar por privado, realmente. Entonces no sé a lo que te refieres. ¿Te refieres a de repente a lo que dije que iba a haber una sorpresa llegando al final de los streams de de Persona 4 de repente? Dijiste que se te ocurrió una muy buena idea que querías comentarme. Ah, no, no de que quería comentarte como si... Ah, ok, lo del día viernes, si no me equivoco. Ok, sí, pero esto lo vamos a ver después todavía. ¿Cómo se llama? Todavía falta bastante, se podría decir incluso, ¿verdad? Para este tema. Estaría bastante cool, de hecho, pero te lo voy a comentar cuando sea ya debido, pues, no cuando pues todavía falta bastante. Pero sí se me ocurrió esta muy buena idea para poder incluirla, ¿no? Entonces, para poder incluir cada vez que terminemos un juego, ¿verdad? Pero ya luego te lo comentaría. Creo que no es el momento todavía, ¿verdad? Creo que podría ser una muy buena oportunidad para, unir un poquito, por así decirlo, a la comunidad. Creo que estaría muy bueno. Y también para traer bastante más variedad a lo que vendría a ser los streams, pues, ¿no? Pero no es una urgencia todavía el compartirlo, entonces sí se va a tardar un tiempito. No te preocupes, Jason, yo te voy a informar cuando sea debido. Dice, yo estoy súper happy por lo de ayer. Estaba con unos compas y me puse a jugar mi propio juego, jaja. Recibí buenas críticas, aunque todavía no esté del todo terminado. Oh, ¿estuviste mostrándole a tus amigos Mart, tu proyecto? No, qué bueno. Y qué envidia, por cierto, ¿eh? A mí también me gustaría probar el proyecto. Un proyecto en curso de developer, porque literal es eso tal cual, ¿no? Entonces, probar jueguitos antes de que incluso tengan su fecha oficial de lanzamiento. Creo que es un privilegio que todo el mundo quisiera tener, ¿no? Y qué bueno, mi bro, que esté marchando todo perfecto con tu proyecto. Espero que vaya todo súper bien y que pues tal vez no tardes demasiado en lanzarlo. Aunque sí es que suele tornar, pues, ¿no? Siempre pasan percances y así. Pues siempre puedes aplicar la de Rockstar, pues, ¿no? Tardarte un año más. Pero con tal de que todo salga, pues, excelentemente, pues, ¿no? De que todo esté pulido, de que todo esté en su punto, claro. Dice, pues entonces, ¿para qué lo dices? Ahora me quedé con las ganas. Ah, no, es que fue porque más que todo se me había ocurrido la idea justo en el momento. Entonces, como fue algo natural, dije, pues, voy a ser también natural y mencionar, mira, se me acaba de ocurrir esta idea, ¿no? Dice, gracias crack por tus palabras sagradas y sensual voz. Sí es cierto que a la gente le gusta bastante mi voz, ¿no? Hablando con respecto a mi voz y yo checando por supuesto también los streams de después de terminados, porque por supuesto los tengo que subir a YouTube y obligado tengo que escuchar mi voz. Siento que hay todavía cositas que me gustaría trabajar acerca de mi voz. Entonces, me tengo como meta trabajar esas cositas que siento que podrían estar bastante mejor. Ya no tanto como mi dicción tal vez, ¿verdad? Que era lo que estaba trabajando ahora último. Sino que, como tal, el tono de mi voz y cómo digo ciertas palabras, ¿no? Cómo pronuncio y externo ciertas expresiones y tal, ¿no? Pero más que todo eso vendría a ser algo profesional. Bueno, no profesional, sino personal, es lo que quise decir. Pero sí que te puedo decir, esta voz que tenemos no es de a gratis, ¿verdad? No nací con esta voz, sino que trabajé por bastante tiempo en ella para poder tenerla tal cual como se escucha. Entonces, es algo de lo que, por supuesto que sí, estoy bastante que orgulloso.
¿verdad? Y bueno, creo que con eso tendríamos más que suficiente de introducciones, ¿verdad? Y podríamos avanzar, empezar de una vez con el jueguito. Vamos a ello, de hecho. A ver. Ok. Ahora, lo importante ya no soy yo, y es el jueguito. Ok, listo. Dice, la voz está bañada en oro. Ay, ay, ay. Tal vez sí, ¿verdad? Tal vez sí, tal vez sí. Es que han sido bastantes, pero que bastante tiempo y años también en trabajar mi técnica de voz y básicamente la forma en la que suena y pulirla poco a poco con el tiempo, ¿no? Entonces es algo que se logra con, por supuesto que sí, mucho esfuerzo, dedicación y tiempo, claro está, ¿no? Ok. Pues la última vez que estuvimos... es cierto, es que no tengo mapa de esta zona. Que por cierto, Jason, Mart, ¿saben ustedes si es que puedo conseguir un mapa de esta zona? Porque me ha dado la impresión de que realmente no. A mí me ha dado la impresión que realmente no hay mapa de esta zona como tal. Y la verdad es que voy a estar muy perdido. Si es que no tengo cómo ubicarme, pues, ¿no? Aunque creo que estoy con mis ítems de boss. A ver, vamos a cambiarnos los ítems. Porque no estaba seguro si estoy con los ítems de exploración como tal. Ah, no, sí los tengo. Sí los tengo, mis accesorios de exploración como tal. Que por cierto, ¿qué era esta cosa de acá? Me había dicho Jason que había otro fragmento que podía recolectar. Fragmento de un amuleto blanco, no se puede equipar. Dice, yo no juego Hollow Knight. Ah, bueno, está bien entonces, vale. Entonces al Jason, a ver si es que nos ayuda por ahí. Pero por lógica debería haber, pues, ¿no? Por ahí un amuleto que pueda usar. Un amuleto que pueda usar. Me refiero a que si hay mapa de la zona, debería estar por algún lado Cornifer. Y es que tampoco he visto ninguna... Oh, mira, ves, descubrimos esto así de la nada. Debería por ahí al menos ver los papelitos que siempre deja el Cornifer para que pues... para saber si es que está cerca a alguna locación y tal, pero pues no he descubierto nada aún, la verdad. A ver. Que por cierto me encanta el soundtrack de esta zona. A ver, la verdad es que sí, me encanta, huevón, que no lo pueden creer. Chucha. Ok. Ok, se murió. Vale. Es que realmente me siento perdido por el hecho de que no tenemos un minimapa. Entonces, quién sabe dónde estemos. Y esta zona precisamente no es que sea pequeña tampoco. Entonces, la verdad es que ni siquiera sé a dónde estoy yendo ahora mismo. La verdad es que no tengo idea. De hecho, creo que me estoy regresando incluso. Oh, chucha, hay otra mantis aquí también. Ah, voy a tener que ignorarla tal vez. No se va a poder. ¡Ah! Ah, sí, se me da que no se va a poder ignorarla. Qué pesadas son las mantises, por cierto, estas de aquí. Y así súper rápido perdí 3 vidas. Es cierto, no tengo ni puta idea dónde estoy yendo. Dice, hay mapa de todo, Jason. Puta madre, pero ¿dónde está Cornifer entonces?
Literal, se podría decir que hemos estado explorando muchísimo de esta zona. Entonces no tengo idea de dónde siquiera podremos estar. Mierda, ¿qué puedo hacer entonces? Oh, hay camino hacia la derecha por acá también, pero pues no recuerdo hacia dónde me llevaba esto, sinceramente. Puede ser que me esté dando la vuelta nada más y que esté dando vueltas como loquito, sin saber a dónde voy. ¡Oh, mira! Ok, no sé cómo llegamos acá, pero mira, descubrimos aquí un papelito del Cornifer, huevón. Ok, debe estar por acá cerca de repente. ¡Ah, mira! Ahí hay justo otro, debe estar por acá. Esto tiene que ser, fijo, obra de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Puta madre. Ah, pero sí recuerdo haber entrado en esta zona. Si no me equivoco, habían como por aquí una oleada pequeña. Pero Cornifer está por acá. Uy, chucha. A ver. ¿Acaso no es este el lugar más enigmático? Tantos descubrimientos aguardando a ser descubiertos. Estábamos a punto de partir a pesar de no ser capaces de ponernos de acuerdo con la dirección. Ha dado un lugar a una especie de discusión entre nosotros. Deberíamos dejar de reñir por temas tan insignificantes. Ah, ok. Ah, pero es esto nada más. Perdón si irme sin ti. Esto sí lo recordaba, por cierto. Recuerdo este banquito también. Pero Cornifer como tal no está por acá. Pero da indicios de que sí está por acá. Pero no está por acá, al menos que haya por acá como que algún secreto. Que tenga que abrir así o descubrir, o no sé, hermano. No, pues no tengo idea dónde podría estar Cornifer. De repente del otro lado. Dice, bueno crack, te dejo, me voy a hacer música, te me cuidas. Dale, pues Mart, que te vaya bien ahí con tu producción, ¿verdad? Espero que todo salga de puta madre. Y por supuesto, cuídate, ¿no? Ahí nos vemos otro día, pues. Gracias por estar aquí en el stream, ¿no? Ahí nos vemos entonces. Ok, ¿qué es lo que sigue? Ok, si según Cornifer está por aquí, huevón, deberían haber más rastros por aquí cerca. La concha de su madre que se está haciendo el difícil encontrarlo esta vez, huevón. ¡Ah, puta madre! Listo. Ok, si Cornifer está por acá cerca, ¿dónde mierda está? Dice que viva Half-Life 2. Que por cierto, Half-Life es una saga que no he jugado realmente. O sea, sí sí la conozco porque pues todo el mundo, al menos aquí en Perucito. Bueno, no todo el mundo, pero una gran mayoría la jugaba en los ciber. Half-Life 1 y 2, ¿no? Pero yo personalmente, o sea, solamente habré jugado una o dos veces de Half-Life así, en local, ¿verdad? En un ciber, pero no tengo ni nada de idea acerca de la historia como tal del juego. Entonces, ¿creen muchachos que sería una buena idea jugar Half-Life en streamcito? Porque realmente que no lo he jugado, ¿eh? Para checar la historia y así. De repente puede ser una buena idea. De repente puede ser una buena idea. No lo sé. Por eso mismo es que pregunto. Oh, me quedé sin doble salto. Ah, qué hijo de puta. Dice, sí, totalmente, es un juegazo tanto el 1 como el 2.
A ver, ¿qué me pusiste ahí, Jason? Te dijo que se fue. Tienes que comprar el mapa en la tienda de su mujer. Uy, chucha, no leí eso. Ok. Gracias, Jason, por pinearlo ahí. No sé cómo se dice en español cuando dejas algo así marcado. Porque en inglés es como que pinear. O es que es pinned, ¿no? O pin en inglés. Que por cierto, el OBS lo tengo en español, pero aquí me aparecen términos igual en inglés, huevón. Súper extraño. Lo dejé fijado. Ah, ahí está. Fijado. Muchas gracias, Jason. Muchas gracias. Es que sí, todavía tengo bastante de términos en inglés, porque básicamente mi PC... bueno, no mi PC, pero la mayoría de mis aplicaciones del teléfono y de la computadora están en inglés, entonces se me han quedado todos los términos. Dice, Joey los causas esperando algo de Half-Life 3. Que según no habían rumores de que lo iban a anunciar de repente. Últimamente he estado viendo bastante ¿cómo se llama? En Facebook, en grupos de Facebook. Scrolleando, por supuesto, de que según habían anunciado Half-Life 3 o que estaba como que muy pronto a anunciarse. Entonces no sé cómo será este tema acá. No sé si... No, es que a veces también la gente es muy como que amarillista. Y nada más hablan de noticias fake y tal. Entonces, pues no tengo idea si sea real o no. Oye, que por cierto, está muy bueno acá el beta del Stream Manager nuevo. O sea, está muy god. De hecho, cuando hagas stream, Jason, te vas a dar cuenta que el Stream Manager del teléfono al menos es totalmente diferente. Y lo estoy aprendiendo a usar incluso. El último stream que hicimos en viernes aún no estaba como tal implementado. Entonces, no, ni siquiera me había percatado de que estaba acá. Ok, creo que lo único que me falta es, checar dónde estaba Cloth. Que según había un coliseo y tal. O algo así, parecido. Entonces, tendría que ir a checar por acá. ¿Qué es esta zona? Oh, esta es la entrada. No, pero aún tengo asuntos por acá. Aunque Jason dice que el mapa debe estar en Boca Sucia. Que la mujer de Cornifer lo debe tener ya disponible en la tienda. ¡Ah! ¡Ah! Siempre me olvido de no saltar, pero bueno. Tengo unos cuantos asuntos por aquí. Antes de ir a Boca Sucia para obtener el mapa. Aunque probablemente primero debería ir, ¿verdad? Es que sí me voy a tardar bastante porque primero tendría que encontrar también un viaje rápido para poder ir. No, creo que mejor me voy a arriesgar. No, es que me pueden matar también, pues, ¿no? Puta madre. Bueno, ya estamos acá. Voy a ir a ver dónde estaba Cloth, que según había dicho que había no sé qué cosa por acá. Dice, algún día haré stream, muchachos. No se preocupen, estoy intentando coordinar algún día para ir por el segundo monitor. Ok, vale. No, sí, todo con paciencia, Jason. Tómate tu tiempo, la verdad. Tómate tu tiempo. Esas cosas se tardan un poquito, pues, ¿no? Y siempre acuérdate de lo que pasó con literal mi silla, pues, ¿no? Literal, yo diciendo que sí, esta vez sí vamos a... Sí vamos a... ¿Cómo se llama? A obtener la silla. Y así me la pasé como por 2 meses, ¿no? Es que sí es algo complicadito, pues, ¿no? Más cuando es algo importante. Entonces, la silla no la obtuve de un día para otro, por supuesto, ¿no?
Y pues, claro que sí se va a tardar un poco también. ¡Ah! A ver. Chucha. Oh, me asusté porque estaba mirando al chat. Ah, puta madre, están estos pesados. Me había olvidado, man. Bueno, vamos a ignorarlos. Ah, está este otro pesado aquí también, huevón. Ok, pero no recuerdo exactamente dónde estaba Cloth. Voy a buscar por acá un rato y si no encuentro nada, pues nos vamos a Boca Sucia nada más. Chucha, había otro, fuck. Nice. Oh, sí es cierto, aquí nada más había un accesorio. Y aquí había como que este pasadizo secreto. No, que por cierto no recuerdo de qué era, necesito algo para poder pasar por allí. Dice, es que haría un intercambio, una tele de 32 con control remoto por un monitor. Ah, ok, vale, vale. Pero Jason, no puedes usar esa TV de 32 como monitor, o es la misma que tenías, que te daba estas tonalidades, pues, en tu pantalla. Creo que sí, ¿verdad? Oh, sí, sí o sí tengo que venir por acá. Oye, que por cierto, me podría quedar eternamente en este mapa. O sea, me encanta el soundtrack de esta zona, huevón. Es que está muy god. Está muy, muy god. Está muy, muy god el soundtrack de esta zona. Oh, no le pegué a nadie. Oh, chucha. Bueno. La tele de 32 me limita los FPS y la paleta de colores anda un poco muy mal para la PC. Ah, ok, vale, vale. Entonces la limitación de FPS. Entiendo, entiendo. Chucha. Bueno, entonces, para ver si es que se concreta el cambio, pues, ¿no? Tengo un poco de cuidado porque la gente se tiende a arrepentirse de hacer cambios y cuando sucede eso es que te pasean y te pasean, o sea, nunca se llega a concretar nada, ¿verdad? Entonces un poquito de cuidado con eso que suele pasar, de hecho. De hecho, creo que esa es una de las razones por la cual yo no soy como que muy muy fan de los trueques en general. O sea, tal vez se podrían dar más que todo con gente de confianza, ¿no? Con gente de mi entorno y con amigos, básicamente. Aparte de que el tamaño estorba no solo para la vista, sino también para el escritorio. Ah, es demasiado grande entonces. Oh, mira, acá está el viaje rápido. Bueno, creo que va siendo hora, ¿no? Ya que tenemos el viaje rápido acá. Vamos a Boca Sucia de una vez. Pretendía viajar y recorrer un poquito más esta zona, pero pues... Ni modo, ya encontramos más rápido el viaje rápido y pues... Pues ya está, ¿no? Para hacernos la vida un poquito más fácil teniendo el mapa como tal. ¿Dónde era? Aquí creo, ¿verdad? ¡Oh! Corrifer está acá incluso. Anda cansado. Lo cual significa
Lo cual significa ya que pues hemos explorado todas las zonas, ¿no? Si ya no está chambeando más Cornifer es porque ya hizo todos los mapas de todas las zonas. Bajo nada. Ah, mira, ve, Cañón Nublado. Un mapa del Cañón Nublado que conecta Sendero Verde con los páramos fúngicos. Aquí el aire es denso, por lo que a Cornifer le costó orientarse. Bueno, más de lo habitual. Y dice un mapa de los Jardines de la Reina, un santuario real cercano a Sendero Verde. Cornifer dice a veces que soy su reina, aunque normalmente solo cuando me enfado. Ok. Oh, cartógrafo. Trofeito cartógrafo. ¿No apareció, creo, en el stream? Ah, no, sí apareció. Vale. Me había asustado, huevón. Dije, what the fuck, ¿por qué no apareció? Ok, entonces tenemos el mapita. Vamos a volver de una, entonces. A ver, vamos a viajar y a Jardines de la Reina, por supuesto. A ver. Oh, pero este no es el mismo. Había una entrada. Ah, ok, vale. Chuchas, mira todo este mapa, hermano. Todo este mapa hemos recorrido sin saber a dónde estábamos yendo, huevón. Lo bueno es que ahora sí sabemos y que justo hay algo que no hemos, recorrido como tal en la parte esta de abajo. De hecho, vamos a ir a verlo ahora mismo. Qué loco, huevón. Entonces, mis habilidades de navegación tampoco están tan malas, pues, ¿no? Y eso que no teníamos nada de mapa. Entonces, mucho más crédito, ¿no? Ya, ok. Oh. Oh, ok, por acá no es entonces. Oh, pero aquí ya por aquí ya había venido, si es que no me equivoco. Ajá, sí, porque acá está la mantis esta, toda molestosa, man. Son súper pesadas esas mantis. Y están bien OP, la verdad. Oh, wow, por acá no había venido. Qué raro. Oh, ¿es acá entonces? ¿Dónde estaba Cloth? No, pero por acá sí había venido, ¿o no? Estas mantis son súper traicioneras, huevón. Son súper traicioneras, de hecho. Una máquina de peaje con el símbolo de un banco. Insertar geo. Oh, entonces sí es aquí la locación donde estaba... Donde estaba Cloth antes de que muriera, ¿no? Oh, mira, está con su... Con su con este tipo de speakers así súper antiguos, ¿no? Y lo cual quiere decir, por supuesto, que es un banquito, una estación de guardado expreso, ¿no? Me gusta mucho ese tipo de detalles, la verdad. Muy buen detalle. Una estación de guardado expreso. Ah, pero pues eso significa que este huevón revivió también. ¡Ah! Ah, puta madre. Bueno, se murió. Fuck. Ah. Ok. Ok. Oh, pero creo que ahora no me van a dejar pasar, pues, ¿no? Ah, ok, vale. Pero por acá está más oscuro, huevón.
Está mucho más oscuro por acá. Ok. Vamos bajando poco a poco porque cualquier cosa podría aparecer literal. Cualquier cosa podría parecer que nos puede papear literal. Y tenemos un montón de geo. Aunque el geo ya no es tan relevante como tal, ¿verdad? Entonces, en caso de que esta sección no sea muy extensa, ¿verdad? Creo que sería... Creo que nos daría, quise decir, nos daría oportunidad de poder enfrentarnos ya al jefe final, pues, ¿no? Pero que lo vayamos a derrotar ahora, eso pues no estoy seguro, quién sabe. Por como son los jefes en este juego, lo más seguro es que siendo el jefe final también nos vaya a tardar un montonazo, ¿no? Ok. No, quería seguir viendo de este otro lado, de repente había algo. O de repente no. Ah, mira, ¿qué es esto? What the fuck, ¿qué es esto? A ver. Aquí hay fijo un secreto. Ah, de repente solo es un atajo, ¿no? Para volver al inicio. Se puso todo más turbio de repente. Oh. Jardines. Ah, mira, no sabía que había una entrada para esta sección también. Oh, wow. Oh, en la parte de abajo también hay una sección que no he ido de repente. Puta, y es que esta zona se podría decir incluso que es la más grande en todo el juego. Yo creo que sí, ¿eh? Pues prácticamente con eso tendríamos por terminado la zona de Jardines de la Reina. Porque ya no había nada más que explorar, según yo. ¿Pero qué era esto de acá arriba, huevón? Es como un camino alterno. ¡Ah! No tengo idea que podría hacer esto, pero tampoco se rompe. A ver. ¿Dónde estoy? Ah, sí es cierto, es que ni siquiera aparezco en el mapa, pues, ¿no? Escucho también de fondo unos como pasitos así. Sí, se escuchan como pasitos, huevón. Aquí también hay lo mismo. De repente necesito algo en específico para poder abrir eso. Fuck. O de repente puede que haya una entrada por acá. ¡Ah! Ok, no estamos muy lejos. ¡Ah! No estamos muy lejos del banquito y pues podría ir nada más para actualizar el mapa. A ver. Pero qué raro que hayan como que hitboxes en las paredes. Ok, con eso debió haber actualizado un poco el mapa. Ah, mira, solo es un camino hacia abajo, pero no puedo romper esto como el otro. Oh, rompí el speaker Bueno, ni modo. Me imagino que sí, de repente debe haber, pues, ¿no? No tendría sentido de que no, de hecho. Cañón nublado, no recuerdo esta zona. Quería ir para allá primero. De hecho, debería, ¿no?
Pero me va a tardar, me voy a tardar bastante en llegar allá también. A ver, vamos a ver. Si no, vamos para allá. Ah, está este huevón pesado siempre. Vamos a ignorarlo nada más. Ok. Luego, ok, hacia arriba. Está la otra mantis pesada esta de por acá. ¡Ah! A ver. ¿Y qué tal, Jason? ¿Qué hiciste ayer, sábado? ¿Saliste de repente a alguna parte o nada más estuviste en tu casa? Pues como siempre, como ya de costumbre, pues a mí no me gustan salir a fiestas, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta salir a jugar básquet con mis amigos un rato. Y pues básicamente es eso. A ver, a mí yo nunca he sido fan de salir a fiestas. Solía salir un poquito, por así decirlo, seguido. Cuando estaba en el colegio, pero después de eso la verdad es que ya no. No podría darme más igual salir de fiesta, sinceramente. Y pues no soy fan, nunca he sido fan. Nunca he sido fan de este tipo de ambientes y pues pues para todos hay un poco de todo, ¿no? Y pues también, si es que no te gusta algo, puedes elegir no hacerlo simplemente. Lo cual es mi caso, ¿no? No es de a huevo huevo tener que hacer cosas. Oh, no era por acá. Ah, sí es cierto. Oh, ok, es del otro lado, lo del cañón nublado. Oh, no había visto este huevón. ¡Ah! Me pegó. ¡Ah! A ver. Oh, cañón nublado. ¿Qué es ese emblema que sale aquí en la parte de abajo? Archivos de la maestra. Ok, pues prácticamente se podría decirte que también por esta zona ya cumplimos absolutamente todo. Pero me dio curiosidad ver qué era esta otra cosa. Oh, sí es cierto, teníamos esta zona de las medusas que no tenía antes mapa para nada. Pero ahora sí, pues, ¿no? Que por cierto, esta es de las zonas también más bonitas en todo el juego. Oh, esta era la que me había dicho Jason que era una estafadora, ¿no? Ahora, amiguito, ¿te apetece hablar de negocios? ¿Depositar? No, pues, ¿no? Si dice Jason que realmente no sirve de nada, que nada más nos van a quitar el dinero, nada más porque sí, pues ¿para qué hacerlo? Pues, ¿no? Aunque tengo bastante. ¿Debería Jason de repente o no? Dice, lo de siempre, todo el día en mi habitación, un poco de ejercicio más nada. Ya de noche monté un cine y vi unas cuantas películas de terror con mi madre y Little Sister. Ah, ok, ok, vale, vale. Lo bueno es que la pasaste con tu familia, pues, ¿no? No importa si es fuera, no importa si no sales, qué sé yo. No sé, huevón. Por decirlo, a restaurantes y algo. ¿No? O cosas por el estilo, ¿verdad? Lo que importa es que tienes a tu familia contigo, ¿verdad? Y lo más importante, que estén todos contentos, que estén todos bien, bien de salud, ¿no?
que es lo esencial. El resto es sumamente extra. Si quieres hazlo, pero es innecesario. Ah, si es innecesario, pues entonces no valdría la pena. Vamos a continuar nada más. Vamos a explorar esto último que había mencionado que teníamos en esta otra zona, donde fue que nos enfrentamos al último. Al último soñador. Y pues, eso ya sería todo. Sería todo ¿cómo se llama? Por lo que tendríamos extra más que explorar. Y pues nos vamos con el jefe final, hermano. Ay, ay, ay. ¡Ah! Ok. Ya, es por acá. Vamos a ignorar la mantis esta que siempre pesada, huevón. Todas las mantis tienen unos ataques así que son súper castrosos, huevón. Pero ese es el chiste de las mantis, pues, ¿no? Que sean complicadas. ¡Ah! Oh, estaba el banquito aquí al lado. Para nada, me curé con mi propia alma. Pero bueno, ni modo. Ya. Oh, sí es cierto, era debajo. Oh, puta madre, me pasé un poquito con el salto ahí. A ver. Oh, aquí está la mantis de siempre que spawnea acá. A ver. Ok, ya estamos muy cerca. Esta otra mantis, que como sabe que las estábamos ignorando, justo se puso ahí como que muy en el medio, ¿no? Para que no podamos evitarla. A ver. O para que sea complicado poder evitarla. Uy, chucha, me había olvidado de estos bros. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Oh, wow. Está heavy ese hitbox. Va. Ok, seguimos bajando de a pocos porque pues hay pinchos por todas partes. Y pues aún no tengo idea qué haya sido eso de las paredes aquí. Que tienen como que... como si pudieses romperlas. Entonces no entiendo qué sea eso. Ya, estamos aquí y tenemos que llegar hasta abajote, huevón. De hecho, disculpa, de hecho hay un banquito cerca, pero sí va a ser un viajezote, hermano. ¡Ah, puta madre! ¿Por qué hay pinchos en todos lados ahora? ¿Dónde estaba la arañita esta, huevón? Oh, acá está. Ah, son dos. Puta madre. Oh, no, tengo que bajar entonces. Va. Tengo que hacer méritos para bajar. Porque en cualquier parte puede haber unos pinchos, huevón. Oh, fuck. Ah, la puta madre. Y me van a regresar un montón de tramo, huevón, recorrido. Que por cierto, no me había dado cuenta que teníamos tan poca vida. Bueno, al menos sirvió de algo, pues que perdamos un poco de vida, ¿no?
¿Dónde están? O sea, los escucho, pero pues no los veo tampoco. Oh, ahí está. Ajá. Va. ¿Cómo joden las arañitas, sinceramente? What the fuck, pero ¿por qué no puede bajar? Fuck. ¿Hay más por acá? Oh, sí es cierto, creo que estas se transformaban, ¿o no? Ah, tal vez no eran estas. Ah, puta madre. Ah, todavía queda más, de hecho. Oh, que por cierto, con esta... Con esta campera que tengo... A la verga, me siento tan relajado, hermano. Ya hasta me dio flojera comentar. Ay, ay, ay. Me siento tan relajadito, weón. Es que no por nada es mi favorita también, pues, ¿no? Puta madre. Me siento tan relajadito y mi silla, que es muy muy cómoda. ¿Sabes qué estaba pensando, Jason? En que de repente podría comprarme estas cosas que se compra la gente cuando se va de viaje en avión. ¿No ves que se compran estas cosas para el cuello? Para que en el asiento uno no se sienta tal vez tan incómodo. O como para que te dé soporte al cuello. Creo que me podría comprar algo así para cuando estemos en stream. O sea, para sentirme así como que... nivel 10 de cómodo, huevón. O sea, el nivel máximo de cómodo. Tal vez podría estar bueno. Oh, sí es cierto que existen estos bros, hermano. Me había olvidado de estos bros. Ya, vamos bajando de a pocos. Arañitas por acá y arañitas por allá, huevón. Ah, ok, prácticamente ya estamos lo más bajo. Que era lo que quería lograr. Porque esta zona es muy, muy jodida, man. Aparte de que es muy complicado de ver. Oh, está este huevón acá, ve. Dice, el streamer más cómodo y flojo. ¿Cómo que flojo? Si literal siempre estoy pendiente del stream, de que todo vaya bien, etcétera, etcétera. Flojo creo que no es algo que me caracteriza del stream. O sea, literal, siempre me esfuerzo muchísimo para que el stream esté lo más god posible, hermano. Pero de que me quiero sentir mucho más cómodo tal vez de lo normal, por supuesto. Oh, mierda, ¿dónde estoy, hermano? ¿Dónde me metí? A ver. Ah, tenemos que ir por acá arriba y luego...
Hola, hola, hola. Hola, ¿me escuchas ahora, Jason? Puta madre, huevón. Andamos con fallas técnicas el día de hoy por alguna razón. Creo que ahora sí se me debe escuchar, de hecho. Lo bueno es que no se ha cortado el stream, pero sí el resto. No sé qué pudo haber pasado, la verdad. Pero tenemos fallas técnicas. Se escucha tu sexy voz. Pues sí, ya me di cuenta. De hecho es lo único que se escucha, lo demás no. A ver, déjame... Déjame checar por acá, ¿va? Extrañísimo, huevón. Muy, muy extraño que pudo haber pasado. Déjame reiniciar unas cuantas cosas por acá. A ver, dame un segundo. Qué raro, ¿eh? Que tengamos fallos técnicos. Casi nunca pasa. De hecho, también tendría que reiniciar aquí la cámara web, a ver. No, ese no. Aquí. Ahora sí. Ok, está de vuelta la cámara web y lo que falta es el gameplay, pues. Puta madre, hermano. Pero al parecer no se escucha ahora, huevo, en el gameplay por alguna razón. No. Ok, el gameplay está ahí, pero el audio... No se escucha el audio del gameplay como tal. Mierda. A ver, déjame ver si es que puedo hacer algo por acá. Qué pesado, huevón, ¿cómo se llama? El OBS. A ver, ¿cómo reinicié la primera vez que hacía esta cosa, huevón? No me acuerdo cómo se hacía, man. A ver, tengo que reiniciar algo por acá. Ah, qué jodido, man. Mierda, no me acuerdo cómo se hacía, huevón. Ah, ¿por qué tenía que pasar esto? A ver, deme un segundo para ver cómo es que arreglo esto, huevón. A ver. A ver, déjame ver algo por acá. Fuck. Add from current session. Ah, mira, por acá también, ¿no? No, a ver, déjame ver. Ya sé tal vez cómo es que se hace. Voy a por acá. No, 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 este de acá no. Ta 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 ta. Tararararara, ta 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 ta. Ya está. Ya arreglamos el audio del jueguito. Ya se debería escuchar todo, absolutamente todo. Por favor, confírmame, Jason. Mientras me iré a preparar un café o un mate, aún no decido. Ah, bueno, dependiendo de lo que se te antoje, pues, ¿no? Pero creo que ya debería escucharse absolutamente todo. ¿Verdad? Entonces, por favor, si es que fueras tan amable, Jason, de confirmarme. Pero, según yo, sí, debería estar todo a full. Sí, ya se escucha el juego. Ok, vale, genial, genial. Muchas gracias, muchas gracias. Listo, entonces continuamos. Y pues ahí vas a ver si... ¿Cómo se llama? Bueno, pues dependiendo de lo que se te antoje tomar, Jason. O un café. O un mate. Que por cierto, yo no tengo idea a lo que sabería un mate. Nunca he probado mate y es que por acá en esta región, en Perucito,
tampoco es como si fuese común, ¿verdad? De hecho, no lo es para nada. Entonces, pues nunca he probado el mate, sinceramente. Aunque según lo que he visto de gente que probaba mate, algunos le gustaban, o sea, gente de fuera, ¿verdad? Gente de fuera de Uruguay o de Argentina, que según algunos sí le gustaba, pero a otros no tanto. Como se podría decir, como un 60% de la gente decía que no le gustaba mucho y el resto sí le gustaba. Entonces es que también es algo cultural, ¿verdad? Que por cierto, ¿dónde es? Ah, es por acá, vale. Entonces, dependiendo también de los gustos de cada uno. ¿Qué hay por acá? No lo recuerdo. Oh, es por acá el camino. Vale. ¿No hay algo por acá? A ver. Que por cierto, realmente no recuerdo esta zona para nada. Uy. What the fuck? Esto no lo había visto nunca. Pero se supone que he estado acá. What the fuck, ¿por qué hay otro Hollowcito debajo de nosotros? What the hell? Depende de la persona. Hay gente que la toma amargo y otros que lo toman dulce. Claro, eso también he escuchado, ¿verdad? Que lo pueden tomar amargo, otros dulcecito. Y what the fuck, ¿por qué hay un Hollowcito debajo de nosotros, man? ¿Qué significa esto? ¿Nos va a querer madrear de repente? Puta madre. Desapareció, a la verga. ¿Por qué desapareció, hermano? Ya andamos tan loquitos de explorar todo el mundo que andamos alucinando, huevón. ¿Será que Alan Wake vino y le invitó un cafecito de esos locos al Hollowcito antes de iniciar stream, hermano? Puta madre, huevón. What the fuck? ¿Por qué apareció un caballerito ahí de la nada, hermano? Y estaba quieto, ni siquiera estaba haciendo alguna animación o algo. Nada más estaba quieto. Por acá hay un muro falso también. Oh, mira, está acá, pero esta vez está mirando hacia arriba, así. Está mirando hacia arriba, huevón. ¿Qué es esto de acá? No me digas que me van a hacer enfrentarme a mí mismo con mis propias habilidades y todo eso. Podría ser, estaría cool. De hecho. Oye, pero ya he estado aquí antes. Este mapa está desbloqueado. Oh, mierda, esta vez sí está haciendo una animación. ¡A la verga! ¿Qué pasó ahí, hermano? Eso está muy loco, está muy trippy, ¿eh? Que haya un caballerito así también de la nada. Oh, ¿qué es esto de acá? Oh, eso es para abrir un atajo. ¿Qué había antes en esta locación? Porque se supone que ya ha estado acá, el mapa está desbloqueado como tal. Bueno, realmente no sé qué esperarme, pero podría ser cualquier cosa. Me cerraron el paso de regreso. ¿Ah? ¿Y esto? ¡Ah! Me asustó. Entonces sí me voy a... Oh. Bueno, el Hollowcito entonces no es. Entonces es una araña. ¿La araña suprema? Puta madre. Nosk. A la verga.
Ah, chucha, tiene una embestida, huevón. Oh, fuck. Oh, wow. Oh, chucha. No esperaba enfrentarme a un jefe, man. De hecho, me van a matar, hermano. De hecho, me van a matar, huevón. Ah. Ok. Ah. Pero al menos déjame curarme, pues. Bueno, no me va a dejar curar y es que tampoco estaba esperando un boss. O sea, yo creí que iba a ser como que más una lucha así espejo, ¿no? Pero sinceramente no me esperaba un boss. Pero la verdad es que no tengo ganas de enfrentarme a un boss a menos que nada más sea el jefe final, pues, ¿no? Y es que también ya habíamos recorrido todo. Entonces, incluso para poder regresar hasta allá, qué hueva, sinceramente. Ah, pero si quiero recuperar todas mis cosas voy a tener que regresar sí o sí. Bueno, ni modo que ir al destino, supongo. Vamos a darle. Ah, puta madre, tenía que estar acá. Que por cierto va a revivir esa... Oh, por acá no hay piso, huevón. ¡Pongan piso, pendejos! Ya, a ver. No, pues de tantas arañas que habían, hermano, supongo que iba a ser natural que apareciese la araña suprema, huevón. Oye, pero no estuvo nada mal, ¿eh? No lo esperaba, pero yo me esperaba algo diferente, como vos. ¡A la verga! ¿Tan rápido? ¿What the fuck? ¡Ah! Que por cierto es muy rápido. Es muy, muy rápido. Fuck. Ah... El estar relajado no me hace estar alerta para voces. Que por cierto, de repente, como es bastante rápido, no debe tener mucha vida de repente. Ah, me lo imaginaba. Oh, me pegó 2 veces. Ajá, ok. Oh, mierda, ok. Dice, al final me preparé un mate. Ok, ok. Que por cierto, ¿a ti te gusta el mate dulce, Jason? ¿O te gusta así amargo nada más? Pero la verdad es que no me imagino cómo sería un mate, pero me imagino que debe ser como un té, pues, ¿no? La verdad es que sí, estoy como que muy flojo para un boss ahorita. Bueno, pero allá vamos de nuevo. Vamos a hallarle sus patrones, o sea... lo que ahorita he visto es que tiene como que unas embestidas bastante rápidas. Que la podríamos evitar sin ningún problema con un doble salto y así. Pero... ¡ah! ¡Qué pesado, huevón! Nada más entrando viene. Oh, ok. Fuck. Oh, sí es cierto. Y también están estas como que tipo minas que tiene, pues, ¿no? ¡Ah, mierda! Oye, este jefe está muy god, ¿eh? Me gusta mucho. Ok. Ok. ¡Ah, mierda! Están bastante complicados sus patrones. Oh, ok, ok. A ver, vamos a intentarlo de nuevo.
Dice, normalmente lo tomo amargo porque me da paja estar poniéndole azúcar, pero en sí me da igual. Me invitan a tomar mate, yo ni pregunto, me sumo de una, ya sea amargo o dulce. Ah, ok. Entiendo. Pero entonces, el mate sería como un té, entonces, o a algo, ¿a qué podría compararse como para poder entenderlo? Porque como no he probado nunca mate, pues no me imagino siquiera cómo es su sabor, pues, ¿no? No, definitivamente lo que más disfruto del Hollow Knight es la exploración. A ver. Me gusta estar de chill, explorando y derrotando enemigos comunes. Y bosses tal vez no tanto. Ah, fuck. Ok. Ok. Ah, qué raro, ¿por qué me pegó? Ay, me pegó de nuevo, fat. Que por cierto, estoy con mis ítems de exploración y nada de... ¿cómo se llama? ¿De boss? Ah. Ok. Entonces, pues menos incluso, pero a ver. La verdad es que me da mucha flojera también cambiarme los accesorios. Ya si se hace como que demasiado pesado, el boss me los cambio. Pero, yo creo que sí es posible así nada más, de hecho. Tengo que acostumbrarme un poco nada más a cómo se mueve y ya está. Eso es lo que acabo de notar en estos últimos encuentros, de hecho. A ver. Que por cierto no sabemos cuánta vida pueda tener, pero lo más seguro es que tenga bastante vida, ¿no? No sabría decirte, tal vez un té verde fuerte sin azúcar. Ah, como un té verde fuerte de repente. Se podría decir de repente un té así bien, pero que bien cargado. O sea, que tenga un sabor así como que muy de hierba. Bastante, pero que bastante hierboso, ¿no? Debe tener un sabor así tipo. ¡Ah, mierda! Ok. Ok. Oh, pero ¿por qué me pegó si se supone que... me estaba estacionando en un lugar seguro? Oh. Tiene el hitbox extendido cuando hay un gap así. Ya. Ok. Exacto, después de todo el mate es agua con hierba. Claro, pues, ¿no? En sí... cualquier tipo de líquido con hierbas, pues se le puede considerar un té, pues, ¿no? Ok, pero bueno, de todas formas el mate debe ser una hierba bastante específica, pues, ¿no? Que seguramente no sabe a nada parecido. Entonces es tomarse como así un tecito, ¿verdad? Pero para ustedes, para la gente de Uruguay y Argentina, es algo cultural, pues, plenamente cultural, ¿no? De hecho, creo que incluso en ciertas zonas de Bolivia también es que se consume el mate bastante. Aunque podría estar equivocado, por supuesto. Oh. Ok. Ok.
Oh, wow. Es que también se paró justo donde yo estaba. Oh, mierda, ese sí no lo vi. Oh, fuck. Oh, la música de combate también está muy god, ¿eh? Oh, wow. Wow. Claro. Ah, mira, ve. Ah, ok. No, ni siquiera va a ser necesario ponerme mis accesorios de combate, ya lo vi. A ver, vamos a darle de nuevo. Pero sí, aquí los bosses, es como poner un jueguito de peleas, peleando contra la CPU, poniéndole en la máxima dificultad, ¿no? Es literal eso, tal cual. A ver, pues. Pero aquí lo que estoy notando es que el boss no me deja acercarme para nada. Y sabe dónde voy a estar. O sea, lo de siempre, pues, ¿no? Ah, y sabe dónde voy a saltar también. Oh. Ok, puede que haya un lugar en concreto. Oh, mierda. A ver. Prácticamente lo que tienes que hacer en este juego es encontrar huecos. Y huecos muy migajeros. Está muy de moda esa palabra. Migajear. Y es que sí son muy diminutos los huecos que tiene. Y por ejemplo, cuando intentas curarte, pues la CPU lo detecta ahí mismo y pues no te deja curarte. Hasta tienes que tener suerte para que te deje curar. A ver. Ah, supongo que pues es que no puedes atacar sin acercarte. Y eso es justo lo que este boss no te está dejando hacer, de hecho. Oh, ok. Ya le encontré un hueco acá. Ajá. Ok. Ahí viene de nuevo. Ok. Y aquí debajo. Oh, mira, ve. Oh, ni siquiera me hace daño ahí tampoco. Ok, esta vez sí corrió hasta el otro extremo. Ya. Oh, ya no tengo más alma para hechizos. Ok, va a lanzar sus cosas de nuevo, huevón. ¡Oh! Eso sí, ahí se vio clarito. Ahí se vio clarito que justo donde iba a aterrizar... cayó, de repente cayó justo ahí, huevón. Donde voy a aterrizar, nada más por coincidencia cayó ahí el proyectil, ¿no? Puta madre, huevón. De pura coincidencia, de chill cayó ahí el proyectil, hermano. Puta madre, huevón. Ok.
¿Dónde está? Ok. Ahora nada más puedo atacar con hechizos, huevón, porque ni siquiera me deja acercar tampoco. Ah, mierda, esta vez sí me pegó. Ok, de nuevo. Ah, puta madre. ¿Dónde está ahora? Ok. Oh, qué raro. Esta vez sí me pega. Cuando estoy debajo. ¿Dónde está ahora? Oh, chucha. Oh, aquí me va a matar fijo, pues. Oh, me quiere matar con los proyectiles. Ah, mira. Nunca se había parado, creo. Justo cuando voy a pasar por encima. Ah. A ver. Bueno, esta vez le hice más daño, pero más que todo porque pues... no me le andaba acercando, ¿no? Es que casi no te deja acercarte. Y la única forma de atacar de lejos es con hechizos, pues, ¿no? Entonces me siento muy migajero. Como diría la chaviza, ¿no? Pero qué raro, cuando estaba en el huequito de la parte de abajo. Fuck. Oh, me pegó bro ahora. Oh, wow. Ok. Ah, ya lo vi, hermano. Ok, aquí no me va a hacer daño. Oh, ok, pero esto sí estaba muy cerca. Oh, demasiado, dash. Ok, es más seguro así. Oh, wow. Ok. Ok, proyectiles de nuevo. Casi me pega ese, por cierto. Oh, puta madre. Más proyectiles. Oh, mierda. Es literal casi imposible de poder reaccionar a los proyectiles cuando vienen así justo en el momento. A ver. A ver, vamos a ver. ¿Qué podría ser de este otro lado? Para. A ver, si no mal estoy, podría... Oh, no es por acá. Podría hacerse de la siguiente forma que la voy... No, sí es por acá. Podría ser de que funcione de esta otra manera que la voy a hacer. Ok. ¡Oh! Esta vez sí me dio ahí bajo. Y no me dejó saltar tampoco. Oh, era del otro lado. Fuck. Oh, todavía tenía hitbox. Ok, proyectiles. Ajá.
Ok. Una sola vez me va a dejar pegarle. Más no. Ok. Ok, me lo imaginaba. Oh, pero ni siquiera me puedo mover porque está ahí literal tapándome toda mi salida. ¿Viste? Ah... Literal está milimétricamente como para que no pueda escapar. Y mira, descubrí un exploit. Entonces el juego ahora lo que está haciendo es literal encerrarme. Porque incluso si yo espero a que desaparezca, lo que va a pasar es que la araña va a venir corriendo hacia mí. Entonces, que yo haya tenido la inteligencia de tomar ese camino, pues no importó tanto. A ver. Vamos a ver. Pero el truco es no acercársele, ¿no? A la arañita esta. Y por como lo veo, la única forma de poder atacar es, ¿cómo se llama? Con hechizos. Oh, wow. No sé cómo lo hice ahí, pero lo evité. Ya. Ok, proyectiles. Ajá, justo por donde estaba pasando. Ya. Ok. Ah, ok. Wow. Ok. Vale, más. ¡Ah! ¿Por qué tan migajero el juego? Ok. Ok. Se vienen los proyectiles de nuevo. Ok, evitamos. Ok. Oh, ok, ese fue en vano, fuck. Ah, ¿por qué siempre hace eso? Eso es muy cheap. Súper, súper cheap, de hecho. Ajá. Oh, ya estuvo, mira. Sobreviví con 1 de vida. Esa última explosión fue como un pedo. Ay, ay, ay. Pero efectivamente, estuvo muy god este boss. Pero eso no significa que el juego siga siendo trampitas. No se equivoquen conmigo. Aún lo pienso. Aún lo pienso. Creo que de este... No, sí, fácilmente pudo haber sido de mis bosses favoritos también, ¿eh? Estuvo muy god, me gustó mucho también cómo es que lo presentaron en primer lugar. O sea, tratando de engañarnos con que había un clon del Hollowcito, pero en realidad no era eso, sino era un parásito, huevón. Me gustaron también sus patrones. Pero aún siento como que el juego me está haciendo trampitas, nada más para perder. Entonces eso es lo único que me genera ruido a mí con el juego. Mineral pálido. Oh, con esto debería poder mejorar el aguijón, ¿verdad? Y mira, justito antes
de ir a por el jefe final. Pero todo muy migajero con el juego. Ay, ay, ay. Estuvo muy god. De hecho, me gustó más que el boss este que enfrentamos la última vez, donde se lo culiaron al Cloth. ¿Y cómo se llama? Es que no sé, hermano. Pero bueno, ni modo. Que por cierto, estoy a un toque de que me maten, entonces en cualquier momento podrían papearme. Sin ningún problema, que por cierto, no sé ni siquiera dónde voy a caer. Y efectivamente. Pero aquí nada más está cerquita el banquito, pues, ¿no? A ver. Creo que es lo único que tiene el juego que no me ha gustado del todo. Que sea así como que muy cheap. Cheap, que viene siendo un término en inglés, ¿verdad? Para describir cuando una situación es muy como que muy minuciosamente arreglada para que no termine o bueno, para que esté todo en contra, ¿no? Por eso es que yo siempre lo menciono como si la CPU hiciera trampitas, ¿no? Porque básicamente cheap es trampa, ¿no? O es algo, sí, es hacer trampa como de una forma un poquito... ¿cuál es la palabra? No del todo bien hecha. Y de una procedencia dudosa, pues, ¿no? Entonces a eso es a lo que me refiero siempre. Dice... uy. Qué raro, fue mi... Acá el String Manager. A veces es que está en versión beta también, este String Manager nuevo. Según creí que me había llegado un mensaje nuevo en el chat, pero no. Salía reconectando con el chat, de hecho. Y con eso se podría decir que básicamente, pues, ¿no? Ya exploraríamos. Se me vienen los gases. Es que antes de streamear apenas terminaba de almorzar, entonces es lógico, ¿no? Además, fue un guisito de papas. Entonces las papas te dan mucho más gases, por supuesto. A ver. Ya, y prácticamente pues ya sería hora. No, pero podríamos ir a Ciudad de Lágrimas para poder mejorar el aguijón con el... Con la cosa esta que acabamos de adquirir al vencer al boss. El mineral. Y con eso estaríamos más que listos, ¿no? Que por cierto, ¿cuál era el camino acá? Era por aquí arriba. No, pero no es ¿o sí? No, es por acá abajo. No, a ver. No es por acá, de hecho. Ok, tengo que ir por arriba. No me acuerdo cómo se pasaba de este otro lado. Es por la parte de arriba, vale. Ok. ¿Dónde estaba la locomotora? ¿O es esto de acá? Inspeccionar. Hay un mecanismo con una ranura para algún tipo de... ok. Tenía que llamarlo nada más.
No. Oye, Jason, y estás tomando, o bueno, de repente ya terminaste, ¿no? ¿Tomaste matecito solo, o sea, sin nada para acompañarlo? ¿Se puede también tomar así solito nada más? ¿O fijo necesitas algo para acompañarlo? Oh, eso que dice tierras de palacio, creo que de repente se puede desbloquear algo. Aunque nunca encontré como que un pasadizo como tal en en esa parte. Yo creí que de hecho sí se podría, pero no encontré algo como tal. De repente pude habérmelo pasado incluso, pero no estoy al 100% seguro tampoco. Canales reales, pues, ¿no? Tengo que ir a canales reales. Ahí está. Oh, sí es cierto. Ahora tengo que irme hasta la parte de ribotas, ribotas. Oh, no es por acá. Ah, este bro va a empezar a joder. ¡Ah! Oh, ¿qué fue? Oh, hubo por ahí un bot, me imagino, ¿no? Me imagino que sí debió haber sido un bot. Dice, voy por mi segundo termo. Puedes tomarlo como quieras, en la calle es mejor solo porque vas caminando, pero en la casa lo mejor es acompañarlo. Yo estoy cuando estuvo por Uruguay o cuando también estuvo en Argentina, que era bastante común ver a la gente, ¿no? Andar por la calle con su matecito y ahí literal disfrutando, caminando, ¿no? Eso está muy cool. Ah, van a joder estos bros de nuevo. Hay uno más, si es que no me equivoco, aquí arriba. Sí, efectivamente. Ok, llegamos a Ciudad de Lágrimas y tengo que irme todo, absolutamente hasta el extremo izquierdo. Creo que es ahí donde se nos mejoraba, pues, ¿no? El aguijón como tal. Si es que no mal recuerdo, claro está. Oh, ya mira, miren, estábamos muy cerca. Estamos muy cerca de ir a por el jefe final. De hecho, debería apurarme. De hecho, debería apurarme en caso de que no lo derrotemos de repente. Dice. Petó la cámara. ¿En serio? Qué raro. A ver. Gracias por avisarme, Jason. Pues parece que... Ah, puta madre. Y me regresaron hasta la otra sección. Parece que tenemos un poquito más ¿cómo se llama? De problemas técnicos de lo normal. Pero listo, ya lo arreglé. Gracias, Jason, por avisarme. Muchas gracias. Qué raro, ¿por qué? ¿Por qué tendremos tanta mala suerte hoy? De repente el OBS no quiere que terminemos el Hollow Knight, pues, ¿no? Por eso nos anda... saboteando el stream. Oh, wow, me acuerdo la primera vez que estuvimos por acá. Tiene bastante tiempo, de hecho. Tiene bastante tiempo desde la primera vez que anduvimos por acá.
Qué buenos recuerdos. Oh. Ok, ya deberíamos estar muy cerca. Que por cierto no había nada por acá, tipo secreto o algo. Oh, es una entrada para fúngicos. A ver. Ok, saliendo de aquí entonces voy a ver qué era esto. Como que sección de la parte de abajo. A ver. Has vuelto. Veo que tienes algo de mineral pálido, un metal extraño y exquisito. Dame el mineral y algo de geo por las molestias y volveré a forjar tu aguijón para hacerlo más fuerte. ¡Hala! Esta vez 2000. Con esto sería nivel 3, nivel 4 del aguijón, ¿verdad? ¿Cuántos niveles tiene el aguijón, Jason? Porque creí que nada más eran 3 niveles. Pero ahora tenemos mucho más, daño, supongo. Lo he modificado y le he dado una forma en espiral. Una tarea harto complicada. Verás que ahora es más fuerte. Debes marchar. Ábrete camino. ¿Cómo que espiral? Se ve igual, hermano. ¿Cuál espiral? Tiene un poquito más de rango, me doy cuenta, eso sí. Y al atacar también tiene como que este efecto, ¿no? De garrita. Ok. ¡A la verga! Y hasta como que explotan los enemigos, huevón. ¿Qué? ¿Por qué esto sigue siendo parte de Ciudad de Lágrimas? ¿What? ¿No tiene sentido esto? ¿Agüita? Oh, chucha, no había descubierto esto. No. What the fuck? Trema todo, ermitaño. Y yo vine para acá nada más de curioso porque no me acordaba de eso. Y mira, hemos descubierto algo nada más de así de chill. Gla, madre, da tesoro, recógelo. ¿Qué? ¿Recoger qué cosa? Seguro, pequeñas hermanas, Gla. No entiendo a qué se refiere. ¿Tengo que pegarle de repente? Pues no, eso no funciona. Jason, ¿de qué va este NPC? No entendí qué quiso decirme. Oh, tengo un mensaje del WhatsApp. A ver. Ah, ok. Vale. No es nada, importante. Muy importante, ¿no? No es una emergencia tampoco como nos sucedió la otra vez. Dice, pues ni recuerdo su existencia. Parece que es de este tipo de criaturas que son como parásitos que aparecían en las alcantarillas, pues, ¿no? No tengo idea de qué vendrá este NPC. Y es que también estuvo como que bastante resguardado. O sea, hemos cruzado como que 2 barreras por acá. Una barrera invisible de debajo de aquí en la agüita esta. Que nada más lo hice de pura casualidad. Y esta otra barrera, pues, ¿no? Y llegamos hasta por acá. ¿No hay nada por acá? Pues no sabría qué hacer. A ver. Pues no hace nada. Aunque se refería a que tenía que agarrar algo, no sé qué cosa. Pues no tengo idea,
Pero esto sigue siendo parte de Ciudad de Lágrimas, lo cual es extrañísimo. De hecho, es muy extraño que siga siendo parte de Ciudad de Lágrimas. No, pero yo súper contento, hermano. Si me dan más cosas que explorar, yo el más contento, huevón. Y mira, esto es debajo de páramos fúngicos incluso. Del área este donde están las esporas, todo. Oh, para acá a la derecha parece que no hay más plataformas. Pues no sé a dónde estaría yendo, sinceramente. Pila de basura. Ah, pero aquí ya he estado anteriormente, pues, ¿no? Claro, esto da las alcantarillas, por supuesto. Recordaba esto, y esto se supone que también me da acceso a donde serían todo lo que es este tema para volver a retar a los jefes que ya hemos derrotado, pues, ¿no? Ok, esto es como un atajo y tal para llegar a esta zona. Pero no sé de qué será ese NPC, sinceramente. ¿Hay algo por acá de repente, huevón? Oh, mira, sí hay algo ahí arriba. A ver, ¿qué será esto de acá? Uy, ¿esto? Oh, oh, pero esto está cerrado. Tampoco se puede abrir, se podría abrir así. Ah, no, pero esto es... Ah, ok, esto es una parte normal nada más. A ver. No, es que sí te confunde bastante el juego, porque mira, canales reales. Esto sí es parte ya de las alcantarillas, se podría decir incluso. Volví épicamente. ¿Qué tal, Mart? ¿Cómo va, bro? ¿Estuviste componiendo música? Dice, ahorita vengo, iré a la tienda. Ok, ok. El Jason se fue un ratito a la tienda. Entonces, por cualquier cosita que haya por ahí, un bot o lo que sea, que le toque su ban, pues su ban le vamos a dar, huevón. Y pues acá nosotros, Mart, seguimos explorando y prácticamente ya tendría que ir con el jefe final porque no habría nada más que explorar. Ok. ¿No hay nada más de este otro lado? No, no hay nada más. Yes, va todo nice la rola. Una rola para el jefe. Para el jefe, buenísimo, ¿eh? ¿Estás agarrando algún tipo de referencia o compositor en específico para crear tu soundtrack? Y de ser así, no sé, ¿de dónde vendría tu inspiración? No tengo idea de que sea... De que sea ese NPC, sinceramente. Pero bueno. Creo que con eso sería más que suficiente por lo que tendríamos por explorar del juego. Y pues vamos de una vez al jefe final. Vamos a ver si es que no nos papea también, pues, ¿no? Porque si no lo terminamos en una sesión, pues nos vamos a tardar un poquito más en vencer al jefe. A ver, pues... Necesito encontrar un viaje rápido.
Ok. El más cercano es en la parte de arriba del mapa, ¿no? Y pues para allá vamos, justamente. Acabamos de también obtener una mejora del aguijón. Para que, pues, nada más tengamos un poquito de más de daño de lo normal, de lo regular. Y es que también esta mejora la descubrimos de pura casualidad, porque pues realmente no me esperaba enfrentarme a un boss muy aparte del jefe final. Y pues... adquirimos algo nada más así de casualidad, de chill. A ver, ¿dónde está? Ah, ok, nos falta un poquito más. Un poquito más arriba. Oh, sí es cierto. Se murió solo ese bro. Oh, tengo que seguir subiendo. Ok. ¿Pero qué había de este lado? Oh, esto es una conexión. Vale, vale, vale. Dice, pues mi inspiración viene a lo random de mi cultura que conozco, o sea, mi conocimiento sobre la música. Ah, ok, ok. No estás tomando entonces una referencia de videojuegos. Lo cual es buenísimo porque le va a entregar algo cultural a tu juego, lo cual va a hacer que se distinga mucho más del resto. Entonces, buenísima esa decisión que tomaste. Muy, muy buena. Muy, muy buena. Tú solito, con paciencia vas a ir, por supuesto, construyendo tus propias melodías hasta que llegues justo a ese punto que quieres lograr, pues, ¿no? Pero es buenísimo, ¿sabes? Porque eso va a hacer que te distancies un poquito de lo que vendría siendo la norma, pues, ¿no? Inspirarte, qué sé yo, de alguna otra franquicia de jueguitos, ¿verdad? Entonces que le agregues un toque cultural ahí es muy, muy bueno, la verdad. Exacto, ajá, efectivamente. Que por cierto, estamos ya aquí en Boca Sucia y pues... ya estamos muy cerca, ¿no? A ver, ¿tendrá algún diálogo nuevo? Pues no. Nada nuevo de diálogos. Estaríamos más que listos para poder enfrentarnos al jefe final. Ah, mierda. Gasté ese poquito de alma, pero pues ni modo. ¿De repente tendrá algo aquí la mujer de Corlifer? ¿Nuevo? Pasa nada. La verdad es que lo dudo. Ah, puta madre de nuevo. Y pues... ya debería ser suficiente con eso, ¿no? Pues vamos allá, entonces. A ver. Oh, llegamos hasta este punto, muchachos. El clímax del juego. A ver. No sé qué esperarme, sinceramente. Pero aquí estamos. Ok, se destruyó el sello, por supuesto, de los soñadores. Para poder nosotros, según lo que yo entendí del juego, brindar un mejor futuro, pues, ¿no? A la franquicia. Al Hollow Nest, que se le llama, pues, ¿no? Dice... che, si querés, te paso un fragmento de la rola si te interesa. Aclaro por las dudas. Solo tiene un instrumento porque todavía está en proceso. Ahorita que estamos a punto de enfrentarnos al jefe final, de repente no es el momento, sino sería mejor para cuando lo avances un poquito más, Mart, ¿verdad? Lo avanzas un poquito más o lo completas y en otra ocasión, en otro stream,
podríamos checarlo, pues, ¿no? Por supuesto. Creo que sería una mejor idea, de hecho. Y aparte también porque estamos literal en medio del boss final, pues, ¿no? A ver, vamos a ver, huevón. ¿Y esto? Ok, tranqui. Sí, sí, no te preocupes. Cuando lo tengas un poquito más avanzado. Y también porque estamos en un momento importante del juego, pues, ¿no? Y bueno, también por ese mismo motivo te da tiempo para poder avanzar, pues, ¿no? La rolita que estás haciendo y luego lo checamos. Oh, a ver, ¿qué es esto? Receptáculo. Aunque estés atrapado, conocerás el estado del mundo. Hallownest será uno nuevo. Porcentaje de finalización visible en el inventario. Que por cierto, esta voz sería mi voz como que de documental. Así como cuando en el inicio de God of War 3 está Gaia comentando de que Kratos está subiendo la montaña, no me acuerdo cómo se llama y tal, ¿no? En el inicio de God of War 3, pues, cuando Gaia está comentando básicamente el inicio, ¿no? Esa sería mi voz de documental. A ver. Uy, chuchas. ¡Hala! Aquí está el cuernudo mayor, hermano. Oh, mira, y también está poseído por las cosas estas naranjas. Que viva God of War. Nunca lo jugué, pero es God. ¿Cómo que nunca lo jugaste, Mart? ¿Ni siquiera el 2, que es el más popular, lo jugaste? Que por cierto, en el God of War 3, así es como Gaia empieza el juego, pues, ¿no? Narrando todo cuando Kratos está subiendo al monte Olimpo, pues, ¿no? ¡A la verga! Todo encadenado aquí. Ok. Supongo que tengo que pegarle, pues, ¿no? Ah, de repente tengo que usar el onírico, esta mamada. Ah, es que no tiene rango hacia arriba tampoco. Ah, tengo que destrozar primero las cadenas. Para mí que fijo este juego es una referencia, ¿no? A Final Fantasy X. Este bro es Sin, ¿no? ¿Y cómo se llama? Los soñadores podrían ser los Meister, creo que se llamaban. No me acuerdo cómo se llamaban, así como Yuna, pues, ¿no? Que eran, como que los monjes, los sacerdotes, algo así se les llamaba. Y con el sacrificio de ellos, que vendrían siendo los soñadores, es como uno tiene acceso a Sin, pues, ¿no? Para poder liberar al mundo del terror de esta criatura. ¡A la verga! El caballero hueco. Ok. ¡Lo dijo! Ok. ¡A la mierda! Desaparece. Uf, chuchas. Oh, ok. Tiene un... Oh, fuck. Ok. 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 Tiene un parry incluso. Como la Hornetcita. Oh, mira, me da tiempo para poder curarme. Tiene más rango ahora, ¿eh? Oh, mierda, me cagó. Ok, debo tener un poco de cuidado. ¡A la verga! Ya se enojó, hermano. ¡Ah, chuchas! ¡Oh! Ok, tengo que tener cuidado con su parry. Ok. ¡A la verga! Está muy heavy esto, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah, chuchas! ¡Fuck!
Ok, tiene un parry. Ok, parry de nuevo. Oh, mierda, aquí me desesperé. Ok. Ok. Ok, me está gustando mucho. Me está gustando mucho el boss final. Dice, yo solo... No, nunca en mi vida, ninguna saga, soy humilde. Yo solo juego juegos como FR 4. FR, creo que no reconozco esa franquicia, Mart? Pero ¿cuál sería entonces? Volví, dice Jason. Justo, Jason, acabamos de morir la primera vez con el boss final. Con el caballero, el real. El real caballero hueco. A ver. ¿Dónde está? Acá está, acá está. Y vamos a darle, huevón. Que por cierto, no me he puesto ítems. ¿Verdad? No me he puesto ítems de combate. Estamos con los de exploración nada más. Pero de repente podríamos lograrlo también. Aunque pues podría estar equivocado. Ok. Parry para empezar, ok. Ok. Oh, mierda. Casi le pego, ¿eh? Uy, no me lo esperaba. Oh, esta vez sí la cagué. Oh, me da tiempo para curarme, sí es cierto. ¡A la verga! Ya se enojó de nuevo. Ok. Oh, ok, esta vez ataca un poco más rápido, huevón. Ok, proyectiles. Más proyectiles. Ah, mierda, aquí me confié. Ok, proyectiles. Chucha. Más proyectiles. ¡Ah! El juego sabe que tengo mucha vida y bastante alma y me puedo curar. Por eso es que está mandando proyectiles para bajarme lo más posible. Ah, puta madre. Y efectivamente, eso es lo que hace el mandar proyectiles. Ah, mierda. Casi me pega, huevón. Ah, puta madre, huevón. Más proyectiles. Ah, mierda. Ok. Ok. Ok, ya se enojó de nuevo. ¡Ah, la verga! ¿Qué fue eso? What the fuck? ¡Ah, la verga! ¿Por qué se está desviviendo él mismo? ¡Ah, la verga! ¿Qué es eso? ¡Ah! Ok. No debía haber atacado ahí. Se desvivía solo de la nada. Oye, pero está muy god, ¿eh? Está muy god el boss. Aunque, ¿sabes qué? Sí. Yo esperaba que fuese mucho más imponente. O sea, no esperaba que tuviese así como que una capita como nosotros lo tenemos, sino que hubiese tenido así como que una armadura completa. O sea, una armadura y por supuesto su capita, ¿no? Porque era muy evidente de que iba a tenerla. Pero que tuviera como que una armadura, sí. Pero a ver, vamos de nuevo. Porque nada más es su cuerpo y su aguijón y su capita. Yo creí que iba a tener algo como que de armadura. Chucha. Ah, puta madre.
Ok. Oh, fuck. Casi, ¿eh? Ok. Ok, ya se enojó. Uy, tiene más rango esta vez. Oh, mierda, me distraje. Ah, qué raro, ¿por qué me pegó esta vez? Ah. Oh, mierda. Oh, ok, vale, vale. Ah, me estoy olvidando de que tengo invencibilidad al momento de hacer el dash. Lo estoy olvidando, huevón. Es que apenas me estoy acostumbrando a que tenemos la habilidad. Es muy fácil olvidarse de habilidades en el juego porque, pues, distancia de una a la otra es bastante. Entonces yo apenas me estoy aclimatando a que sí tengo esta habilidad, pues, ¿no? Que por cierto, el soundtrack también está muy god. Uy, chucha. Oh, mierda, aquí sí me distraje, huevón. Ok. Ok. Oh, ok, los proyectiles son muy difíciles de evitar, huevón. Ah, mierda, hay proyectiles de muy cerca. Mucho peor incluso. Oh. Están muy OPs esos proyectiles, ¿eh? Ah, mierda, quería pasar del otro lado. Ok. Están bien OPs esos proyectiles, huevón. Voy a intentar, de repente... ¿cómo se llama? Evitar... Bueno, no evitarlos, pero como que devolvérselos como si fuese un parry. De repente puede funcionar. A ver. Ok. A ver. Vale. Casi, ¿eh? Oh, mierda. Oh. Ok. A ver, los proyectiles. ¡Ah! No, y me dio la oportunidad de curarme, pero no la aproveché. Más proyectiles. Más proyectiles. Casi muero, de hecho, nada más por la invencibilidad.
Oh, ok, vale. Ok, debo tener un poquito de cuidado de no acercármele demasiado, de hecho. Vamos a ver. Debo tener un poquito de cuidado de no acercármele demasiado. Oye, que por cierto, yo esperaba... un stance o una posición de batalla del caballero más, más como que natural. Pero literal es un zombie, se podría decir, pues, ¿no? Ah, puta madre. Literal es un zombie. A menos de que sea como un zombie nada más porque está infectado, pero no tendría sentido, pues, ¿no? Chucha, ¿qué fue eso? What the fuck? A ver. Ok. Oh, ¿por qué me pegó ahí? Casi. Ah, ok, esta vez sí. Ok, más proyectiles. Ah, ok. Ya tengo una idea de cómo evadir los proyectiles. No, pues ya se enojó ahora sí en serio. Ah, se está desviviendo de nuevo, ¿no? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Ah! A ver. ¡Oh! Creo que en esta fase no puedo pegarle, ¿verdad? O sea, nada más tengo que esperar a que... Ajá, hasta que se caiga. Ah, creo que sí, ¿no? Ok. Ok, al parecer sí, huevón. Vale, vamos a intentarlo de nuevo. A ver, parece que en esa fase no se... O sea, si antes no me podía acercar mucho, ahora mucho menos incluso. Tengo mucho menos oportunidades de acercarme también a poder pegarle. Y... un problema que tiene son sus... los saltos estos que tiene. Creo que la intención de hacer de hacer esto que se desviva solo es que te confunda, ¿no? Puta madre. Es hacer que te confundas, huevón. Y pues sí funciona, ¿qué te puedo decir? La verdad es que sí funciona. La concha de su madre, huevón. Que por cierto, puede teletransportarse también. O sea, está muy OP. Aunque lo bueno es que no lo abusa. Oh, mierda, aquí sí me confía demasiado. Oh, aquí la cagué, vale.
Oh, mierda. Oh, ok, aquí sí la cagué. Ok. A la verga, ya empezó a desvivirse solo, hermano. Pero ¿por qué lo haces, bro? Más que impresionarme, me confunde del por qué lo hace. ¡Ah! Ok. Ok, vale. De la nada empieza a desvivirse solo, ¿no? Para mí que este bro anduvo con una gótica y por eso se anda queriendo desvivir solo, hermano. Ah, ok. Oh, no, no quise hacer eso. Bueno, eso tampoco. Ok. Oh, chucha, ok. Ah, puta madre. Está jodido cuando salta. Creo que lo más peligroso es cuando salta. Ajá. Ah, mierda. Que por cierto, sus ataques son súper breves. Lo cual hace que te puedas curar mucho menos de lo normal incluso. A la verga, ya se enojó, hermano. No, pues si ya empezó de loco, hermano. Ya empezó el loco, huevón. A la verga. Vale. A la verga. Chucha. Ajá. Ok. Vale. Ajá. Ok. Ah, fuck. Ok. Oh, aquí sí la cagué, huevo. No reaccioné al toque. Ah, mierda. Oh, aquí sí me alteré. Aquí la cagué yo mismo. ¡Ah! Oh, ok, no me había dado cuenta que era ese ataque. Ok. Dice... No, pues yo quiero una gótica de esas. Dile que pase el Instagram de la gótica. No, es que fijo, ¿no? Fijo anduvo con una gótica de esas que te mandan al psicólogo o al psiquiatra, hermano. Y Y no, por eso se anda desviviendo solo, hermano. Oye, pero entonces aquí el caballero no está vivo, ¿sí? Porque, o sea, que esté influenciado por la corrupción esta, me hace pensar de que nada más está como que en estado zombie, pero que no está vivo como tal. Aunque ha estado encerrado por mucho tiempo. Pero según el juego se supone que no muere nunca, es por eso que está encerrado nada más, ¿no? Entonces no me queda un poquito claro esa parte del juego, tal vez. Ah, creo que debería ponerme mis
mis accesorios de combate de una vez. Estoy jugando mucho, tal vez. A ver. Dice, el Dancho dijo gótica y se alteró. Está vivo por algo. Se autoapuñala. No quiere estar contaminado. Ah, pero mira. Yo creí que la corrupción esta lo había ocasionado él mismo. Creí que esto era por una cierta influencia que él podría tener con el mundo, pues con Hollowness, ¿no? No, pues entonces, si se está autodesviviendo porque no quiere estar poseído, entonces ¿de dónde salió esta? O sea, si eso me da a pensar de que es un elemento nuevo en cuanto al lore del juego, ¿no? Que esta corrupción antes no existía. Ah, bueno, no sé, esa es la impresión que me da a mí, de hecho. A ver. Un momentito. Porque se me hizo súper extraño que se esté apuñalando así de la nada, ¿no? A ver, ya, a ver, denme un segundo por acá. A ver. Ok, vamos a cambiarnos, los accesorios. ¿Verdad? Maestro de las embestidas del portador. Ok, este no, porque necesitamos movilidad al máximo que se pueda. Entonces, no hay forma. Para equipar un amuleto, abre el menú amuletos mientras estás descansando. Pero sí estamos... Ah, ok, no estamos arriba. Vale. Ah, sí es cierto, no se ve el juego. Me había olvidado activarlo de nuevo. Puta madre. Ok, ok. Estaba más preocupado de los accesorios que de otra cosa. Vale, vale. Gracias, Jason, por hacerme saber. Aumenta la velocidad al correr. Eso fijo lo necesitamos. Consigue alma al recibir daño. Aumenta la cantidad del alma. Ajá, al golpear. Eso está bien. Esto de aquí no, porque me da demasiados frames negativos. Permite escapar más fácilmente de situaciones peligrosas. Ah, podría ser. Aumenta el poder de los hechizos para hacer más daños a los enemigos. Fijo, fijo, fijo. Oh, reduce el coste de alma al lanzar hechizos. No, pero es básicamente lo mismo, pues, ¿no? A ver, voy a sacarme este. Aunque dice que aumenta el daño. Reduce el coste de almas. Es que este cuesta solamente 2 y como es prácticamente lo mismo, podría ponerme otro accesorio de un solo slot. Maestro de sprints. Ah, no, pero este ya lo tengo equipado, pues. Oh, las esporitas estas. Ah, aunque creo que no me va a servir de mucho. A ver. Hace que el portador emita un... Esta habilidad nunca supe de qué era. A ver. No, esto tampoco me gusta usarlo. Ah, con esto estamos bien, creo. Con esto estaríamos bien, entonces. A ver, voy a regresar a mi mando normal, entonces. A ver, un momento.
Es una mamada que tenga que hacer esto Jason cada vez que quiera cambiarme los accesorios, pero pues el juego literal está bugueado, ¿no? Literal está bugueado el juego, weón. Dice, el emblema pestoso genera un aura a tu alrededor que hace daño constantemente. Ah, chucha, ¿en serio? Por ejemplo, las esporitas es básicamente lo mismo también, pues, ¿no? Es unas esporas que se hacen alrededor de uno y que también hacen daño. ¿Cuál era? ¿Era este de acá? No. Ah, era este, ¿no? A ver. Ok, como ya he probado las esporas estas, pues vamos a probar este de acá. Pero las esporas es solo cuando te curas. Es cierto, ¿no? Eso es cierto. Ok, ok. Vamos a ver entonces. De todas formas, a la verga, un hedor hediondo. No, pues con este olorcito, hermano, ninguna gótica nos va a hacer caso. A ver. Oh, mierda. Ok. Oh, me olvidé de esto, sí es cierto. Lo olvidé completamente, huevón, ¿eh? Lo olvidé completamente. Oh, mierda, aquí sí me tardé mucho en reaccionar. Oh. Ok. Vale. Ok. Ok, ya me estoy acostumbrando acá al podercito este. Ok, vamos a aprovechar. Ah, la verga, ya empezó de loquito de nuevo. Oh, mierda, me quitó vida, ¿por qué? Ah. Oh, ok, aquí sí me tardé mucho. Casi la cago de nuevo, ¿eh? Ah, mierda. A la verga. Ok. Ok, ya entendí cómo es esa sección también. Vale. Ah, no, no jodas. Puta madre, huevón. Ah, mierda. Ok, aquí sí la cagué re mal. De hecho. Casi. Ah, puta madre. Ya empezó de loquito de nuevo. A desvivirse solo. Oh, chucha. Oh, creo que esta parte vendría siendo de supervivencia, ¿no? Tengo que aguantar. Ah, puta madre. Ok. Ah, fuck. Aquí sí la cagué. Ah, ok, otra fase.
Ya se enojó de nuevo. ¡A la verga! Chucha, está débil ahora. Sí es cierto, está débil. A ver. Concentración. ¡Hala! Estoy absorbiendo toda la corrupción, ¿no? ¡Hala! No puedo con el soundtrack, hermano. O sea, si me estoy quedando un poquito callado de más es por el soundtrack. ¡A la verga! Ahora a mí es quien van a encerrar. Pero ya no hay más soñadores, entonces no podrían detenerme, pues, ¿no? Claro, ¿quién va a detener la coraza esta si ya no hay soñadores, huevón? Para que pongan el sello, ¿no? The Hollow Knight, el caballero vacío. ¡A la verga! Team Sherry. Pero si yo soy el nuevo portador de la corrupción esta, entonces, ¿cuál era el propósito del juego? Creo que es un final malo. Un final malo. Ah, bueno, no lo sé, ¿ah? Sí sabía que me habías dicho que habían muchos finales. Pero es que también es como que... O sea, si de por sí es muy difícil saber qué es lo que... Cómo es que el juego se va dando poco a poco. Porque pues te suelta muy poca información, ¿verdad? Y hay que como básicamente... No adivinarlo, pero sí un poquito buscarle ahí de más, ¿verdad? Menos me imagino, pues, ¿no? Lo que determina los finales, pues, ¿no? Supongo para que eso deje de pasar, deberíamos, antes de enfrentarnos al jefe final, primero lo que deberíamos hacer es deshacernos de toda esta... De toda esta infectación, pues, ¿no? Pero es que no tengo idea cómo se hace, pues porque el juego tampoco no te dice nada, efectivamente. Entonces, yo creí que... O sea, por eso... ¿Cómo se llama? Yo creí que, toda esta infectación venía desde el mismo caballero. Que estaba encerrado. Me imagino que el final es así por la influencia de la corrupción nada más. Porque, o sea, si existía la corrupción, no puede nada más estar así porque sí, pues, ¿no? Y alguien más debe tomarla en su lugar. Por eso es que se está desviviendo. Agradecimiento muy especiales a 2158 mecenas y a Kickstarter. Enhorabuena, has llevado a cabo una gran hazaña, has perseverado y la victoria es tuya. Esperamos que te haya gustado el mundo de Hollow Knight. Volveremos a encontrarnos muy pronto en un futuro cercano. A ver. Que por cierto, esto me va a llevar probablemente al menú principal. Porcentaje 82%. Tiempo invertido prácticamente 60 horas, ¿no? Pero 82%, tal vez eso es muy elevado. No me esperaba que fuese tanto, de repente.
Yo me esperaba un 60, 65, máximo 70, tal vez. Modo alma de acero desbloqueado. Sin sombra, sin revivir, muerte permanente. El desafío definitivo. A la verga. Literal, tendrías que ser muy god, ¿no? Muerte permanente en este juego. Tendrías que ser muy, muy god y haberte aprendido todos, absolutamente todos los patrones del juego. Chucha, voy a tener que mutear aquí un ratito el audio del juego. Porque estamos en el menú principal que me da copyright. Y que por cierto, me encanta que hayan cambiado. Me encanta que hagan esto en los juegos. Sucede en Resident Evil, por ejemplo, también. Que al terminar el juego, la pantalla de inicio cambia. No mucho, pero sí cambia, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿quién sabe por qué se da este final? De acuerdo con Jason, un final malo. No tengo ni puta idea, sinceramente. ¿Qué dice? Dancho, enciende la luz. Te me estás desapareciendo. Ya estamos muy oscuros entonces. ¿Qué tal ahora? No, pero tampoco voy a tener toda mi ventana abierta, pues, ¿no? Sí es cierto, vamos a prender la luz de una vez. Gracias por avisarme, Jason. Gracias, gracias. Así es, seguimos por aquí, totalmente en vivo. Es que no quiero dejar de ver tu lindura. ¿Cómo se llama? A ver, vamos a iniciar de nuevo en el juego. El huevo negro. Claro. Borrar partida. A ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Probablemente sea nada más de antes de enfrentarnos, pues, al boss final, ¿no? Claro, me lo imaginaba. Ok. Ok, vale. Que por cierto, ¿cuánto vamos de streamcito? Mira, estamos bastante temprano, de hecho. Estaría bueno, ¿verdad? Como para sacar el resto de finales. Probablemente hay alguna forma, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De deshacernos de toda la corrupción antes de enfrentarnos al boss final. Yo sinceramente creí que tenía relación con el boss final. Entonces, por eso es que no me preocupé por eso, de hecho. De hecho, estamos oscuritos de más. Vamos a prender las luces por acá, de toda la vida. Ahí estamos, pues. A ver. ¿Y cómo se llama? Pues no tenía nada de idea de la influencia. De hecho, se me hizo un poco extraño este final que vimos. ¿Cómo se llama? Se sentía incompleto incluso. Por eso es que me da esta impresión también, ¿no? Entonces, si lo mencionaba de que si el mismo jefe se estaba autodesviviendo, es porque pues esa influencia no tiene nada que ver con pues, ¿no? Lo cual yo creía que era así, de hecho. Mediante íbamos destruyendo todos estos los sellitos, ¿verdad? De los soñadores. Yo creí que eso era el tema de que hacía que el tema de que, ¿cómo se llama? Se infectara por debajo de Boca Sucia. Básicamente ese era el motivo. Pero realmente no. Pues yo creí que era eso en primer lugar. De que tenía que ver relacionado con que estábamos liberando literal el sello para poder enfrentarnos con el jefe final, pues, ¿no?
Mm, pero no sé, pues, Jason, ¿qué se hace entonces para poder deshacernos de la infección? Al menos quisiera saber si es que lo puedo hacer y pues para enfrentarnos de nuevo al jefe. Se sentía, y es que sí se siente un poco incompleto este final. Muy aparte de que sea un final bueno o malo, se sintió así como que muy incompleto. Mm. Bueno, y es que también, precisamente como este juego tiene múltiples finales, y en este género de juegos en general, eh, ¿cómo se llama? Pueden o terminar con, como que con un final muy muy largo o como que con un final bastante abrupto. Es el porque hay bastantes posibilidades, pues, ¿no? Dice, todos los finales depende de cómo enfrentas al boss. Y si tienes determinado amuleto. Ah, chucha, si tienes determinado amuleto. ¿Te refieres al amuleto este que conseguimos solo una mitad? Ok, en la forma en la que nos enfrentamos al boss, pues cuando estaba debilitado era cuando nos curamos. Supongo que cuando está debilitado no debíamos tomar ventaja para vencerlo de repente, es lo que se me viene a la mente. Lo primero que se me vino a la mente, pues, ¿no? Es como decir que, pues, estás luchando deshonestamente al aprovecharte de que tu contrincante tiene un cierto percance en medio de la batalla, ¿verdad? Y pues eso pudo haber influenciado. Es lo que se me viene a la mente a mí, realmente. Pero no sé cómo es que siquiera funciona este tema de los parámetros que determina con un concierto. Digo, un específico final, pues, ¿no? Que por cierto, me encanta esta casaca, huevón. No puedo creerlo. Me gusta mucho, huevón. Es mi favorita. Mm. Entonces no estoy seguro cómo es que funcione, pues, Jason. Porque, si lo averiguamos y tal, todo, podríamos, checar los demás finales. Estaría cool, de hecho. Pero, como repito, pues, ¿no? No estoy seguro o no sé para nada cuáles serían los parámetros específicos que se necesitan para que un determinado final se triggeree, pues, ¿no? Que por cierto, el boss final yo creí que iba a estar mucho, mucho más complicado. De repente, la influencia de la corrupción, de que esté infectado, pudo haber interferido un poco también con la dificultad de repente. Entonces son todas estas preguntas que no tengo ni idea, pues, ¿no? De cómo es que se hayan dado como tal. Porque fácilmente podría enfrentarme al boss de nuevo, pero no estoy seguro si es que algo nuevo vaya a saltar porque pues no tengo idea. A menos que me ponga a investigar, ¿verdad? Cómo es que se da determinado final. Que me ponga a investigar qué es lo que tengo que hacer para que determinado final salga y etcétera, etcétera, pues, ¿no? Tienes que hacerte el Palacio Blanco. Ah, me queda una zona más por descubrir entonces. O es ¿cómo se llama? O es un boss nada más. Porque si hay más para explorar, o sea, yo encantadísimo, huevón. Yo encantadísimo, porque lo que más me gusta en este juego es la exploración, o sea, creo que es donde más resalta el juego. Entonces yo no tendría ningún problema, sinceramente. Pero para hacer todas estas cosas, por supuesto que tengo que ponerme a checar y que sea... Bueno,
los requerimientos que se necesita para poder triggerear el final como tal, ¿no? Dice, pero antes tienes que maxear el aguijón onírico y para eso necesitas 1800 de esencia. Ah, es cierto que tenía que agarrar estas orbes del aguijón, ¿verdad? Lo había olvidado completamente también. Pero se suponía que... A ver, no se suponía porque en determinados lugares es donde están esta cosita como que es una planta, que es lo que te da las sorbecitas estas que tienen relación con la espada onírica, ¿verdad? Entonces me imagino que debe ser eso, pues, ¿no? Tendría que seguir explorando más y más zonas para poder... juntar las 1800 que dices. Y luego después de eso ir al Palacio Blanco, que también me informas, ¿no? Sería checar, qué sé yo, en Google dónde están exactamente las ubicaciones de estas plantitas, que es lo que te dan las orbes, para poder, para poder sacar un final como tal, pues, ¿no? Y tienes que enfrentar a los bosses oníricos. Ah, los bosses oníricos, o sea, las almitas, pues, ¿no? Que me las he estado saltando porque, pues, también como Jason me había dicho que era algo opcional, que realmente no era del todo necesario hacerlo. Pues habría que hacer todo eso. Pero eso ya sería como completar al 100%, pues, ¿no? El juego, Jason. Sí o sí tienes que enfrentar a los bosses porque los árboles no te da. Ok. Sí me lo esperaba, de hecho, de que los árboles no sean de abasto suficiente, ¿no? Ok. Con eso nos tardaríamos bastante más, pues, ¿no? En hacer el juego. Aunque eso también me hace pensar que el final real del juego solo se da si lo completas al 100%. Porque si es así, sería una mamada, en mi opinión, ¿eh? Sería una tremenda mamada que tengas que completar el juego al 100% nada más para poder ver el final real. Porque si fuese así, mejor podría hacerlo mucho más rápido, ¿verdad? Y que el juego no me obligue a completar todo al 100%. Nada más para ver el final real, porque podría estar fácilmente en un video de YouTube por ahí, huevón. ¿No? Por eso pregunto, ¿el juego te obliga a completar al 100% para poder ver el final real? De ser así sería una mamada. De hecho, lo mismo pasó, huevón. Lo mismo me pasó. Bueno, no podría decir que lo mismo, pero me pasó algo similar con Yooka-Laylee. Este juego tipo plataformer del 64, ¿no? Que también fue un Kickstarter. Pero para enfrentarte al jefe final en Yooka-Laylee, tienes que juntar plumitas, o no me acuerdo qué ítem era. Tienes que juntar determinada cantidad de estas plumitas para que te deje enfrentarte al jefe final. Y yo dije, no, pues esto es una estupidez. O sea, solamente quiero enfrentarme al jefe final. No quiero completar el juego al 100% porque sé que me tomaría demasiado tiempo. Dice, no necesitas el 112% y además los 5 finales son canon según los desarrolladores. Ok. Son canon. Son canon porque vendría siendo decisión tuya. ¿Qué tipo de parámetros tienes al momento de enfrentarte al jefe final, verdad? Entonces sí, por supuesto, en ese aspecto yo no tengo ningún problema. Pero si es que... O sea, si es que en algún caso cualquier persona, no solamente yo, ¿verdad?, que quisiera sacar un final en específico, pues al menos que el juego te diga
qué es lo que necesitas para sacar un final en específico, pues, ¿no? A eso es a lo que voy. No importa si no es canon o si es canon. De hecho, es algo que me gusta, que el juego te exija ciertos parámetros para poder mostrarte un cierto final. Es algo que me gusta, pero el juego no se encarga al menos diciéndote, ok, si haces esto, el final del juego va a ser de tal forma, ¿no? Si haces esta otra cosa... Y no te lo tienen que decir directamente. Fácil pudieran haber puesto NPCs que me dijeran... no sé, a ver, que me dijeran algo como que si te deshaces de toda la corrupción, de todo lo infectado que tiene Hollow Nest, el futuro de qué sé yo, huevón, de todo lo que nos rodea ahora mismo podría ser muchísimo mejor al momento de cuando te vayas a encarar al boss final, o sea, al Hollow Knight, pues, ¿no? Entonces, a eso es a lo que voy. Ok, si no es necesario completar el juego al 100%, pues yo creo que sería dado, pues, ¿no? De que nos va a tardar un poquito más de tiempo, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero yo no tendría ningún problema. Además, los bosses oníricos realmente no son tan complicados, de hecho. Y en cuanto a dificultad o a cantidad de vida, incluso se podría decir que son los menos complicados en el juego. Siendo que son bosses que te los encuentras por ahí. Pero tal vez lo que me está costando también diferenciar es cuál es el contenido DLC que tiene esta versión del juego. Que es la versión que contiene según todos los DLC. Entonces no tengo idea qué es DLC y qué no es, ¿no? Entonces habría que hacer la taerita, ¿verdad, Jason? De checar todas estas cosas para ver qué tipo de final podemos obtener dependiendo de qué tipo de parámetros, requerimientos necesita el juego para poder triggerear un final diferente, pues, ¿no? Porque, o sea, en la forma en la que hemos terminado ahorita el juego, yo lo he visto muy, muy estándar. O sea, no hemos hecho como que nada especial. Ni hemos hecho algo como que no hemos encontrado un exploit. O sea, ha sido una pelea totalmente estándar, ¿no? Muy, muy estándar, diría yo. Entonces, mira, porque si ahorita mismo lo que podría hacer es enfrentarme de nuevo al boss, pero por ejemplo, cuando se debilita, no atacarlo, por ejemplo. Pero no creo que algo así cambie o triggere otro final como tal. La verdad es que no lo veo pasando. Por eso es que menciono de que este final que hemos tenido ha sido sumamente estándar. No hemos hecho ni nada especial, no hemos encontrado ni explotado un exploit. No hemos, hemos hecho como si estuviésemos jugando, como siempre. Dice, creo que solo el DLC de Grimm no es obligatorio. Ok. Pero entonces los bosses oníricos no son DLC. A ver, Jason, te pregunto, ¿qué es DLC que hayamos hecho en stream? El DLC es canon, lo del aguijón onírico fue agregado después como DLC. A ver. El DLC es canon, lo del aguijón onírico fue agregado después como DLC, pero es obligatorio para sacar los demás finales. No va a cambiar nada porque no tienes el amuleto. El amuleto. Entonces me imagino que este amuleto que dice Jason es la primera mitad que conseguimos y que nos falta la otra mitad, ¿verdad?
creo que ese amuleto debería ser, ¿no? De repente. Es que ese amuleto ocupa un montón de slots, de muescas, pues. Entonces yo me imagino que es eso, de repente. Efectivamente, sí, pues, puta madre. Ay, ay, ay. Claro, pues, ¿no? O sea, dije, ¿por qué carajos este accesorio requiere tantas muescas, ¿no? Ay, ay, ay. Este... Ok, entonces tendríamos... A ver, pero de nuevo mi pregunta, pues, ¿no, Jason? ¿Qué es DLC que hayamos hecho en todo el juego? En todos los streams. Si es que en algún momento hice algo que yo no tenía ni idea de que era DLC, es a lo que me refiero. Y que hemos hecho nada más porque a mí me gusta explorar y que perderme explorando, ¿verdad? Porque es lo que más disfruto del juego. Entonces, ¿hice yo algo que sea DLC? Que no tenía ni idea de que sea DLC, pero que lo hicimos de igual forma. Por cierto, voy a tomar un poquito de agüita. A ver. Sí es cierto, tengo que conectar aquí también, ¿no? Tengo que conectar la lamparita. Dame un segundo. A ver. Ah, mira, es que hiciste dos cosas que son DLC, pero son obligatorias para los finales. Lo que sería el aguijón onírico. Y recuerdas el lugar donde puedes volver a enfrentar a todos los bosses. ¿Lo del aguijón onírico es DLC? ¿Cómo así? Si se supone que tenía que ver con los soñadores, pues, ¿no? O sea, yo creí que el aguijón onírico tenía que ver con los soñadores, porque pues es ahí donde te lo presentan, pues, ¿no? Es la primera vez. Cuando la primera vez que sucede la cinemática esta de que según te desmayas, ¿no? Y después de la cinemática despiertas en como que en la casa, pues por así decirlo, de este bichito que te rescata, de esta como que mujer bicho. O sea, yo creí que todo eso era literal parte de la trama principal. A ver, ¿qué dice? Eh, es que... Es que los DLC no son DLC. El juego cuando salió era una cosa, pero después agregaron 4 expansiones que se vuelven canon y cambiaron el juego por completo. Ok, a ver, pongamos esta situación. Antes de que lanzaran los DLC, ¿cómo era el final del juego? Era este mismo final, lo cual dudo, ¿verdad? Me imagino que al agregar DLCs, también agregaron finales por consecuencia, ¿verdad? Si me dices que cambiaron muchas cosas del juego, me imagino que también debieron agregar finales. Me imagino que de base el juego debió haber tenido uno o máximo dos finales nada más. O ya ponle tres, pues, ¿no? Así, pero ya es como que sería estirarlo demasiado, ¿no? Eso es lo que no estoy entendiendo ahorita.
A ver. Porque, dice, el final base sin las expansiones es el que sacaste. Ah, no, sí, por supuesto. Entonces me lo imaginaba, pues, ¿no? Originalmente el juego, entonces tenía este final. Lo cual es el final estándar. Lo cual quiere decir que nosotros hicimos una partida sumamente estándar, pero que como tenemos ya la versión con los DLCs integrados, pues pudimos haber hecho DLCs nada más de... porque pues estaban ahí ya, ¿verdad? Al momento de explorar, etcétera, nos lo encontramos de chill, de casualidad, lo hicimos, vale. Lo bueno es que este es el final estándar entonces. Eso es lo bueno. El final estándar es justo el que acabamos de ver. Vale, eso es lo que me interesaba también. Ok, no tengo ningún problema si es que se podría decir que este es el final real incluso. Pero podremos sacar el resto también, no hay ningún problema de hecho. Aunque lo cual sí es súper obvio es que por supuesto nos va a tardar muchísimo más tiempo, ¿no? En poder tenerlo... en poder experimentarlo como tal. Entonces, ahora yo hago la pregunta. Que esta pregunta me lo estoy haciendo a mí misma, ¿verdad? A mí mismo, ¿verdad? Ahora, ¿vale la pena ir por todos esos requerimientos eh, que te ofrece el juego nada más para poder ver el resto de los finales? Siendo que este juego es un poco largo. Siendo que este juego también para llegar de un lado a otro eso puede ser un poquito tedioso. Tenemos viaje rápido, claro está. Pero aún así, tenemos bosses y pues los bosses requieren varios intentos, a menos que seas muy pro, que por supuesto no somos. Requieren varios intentos para poder volver a retarlos en caso de haber perdido. Lo cual significa que, dependiendo de la ubicación del boss y del banquito que esté más cercano, va a determinar también el tiempo en el que uno se va a tardar, pues, ¿no? O sea, yo no tendría ningún problema. La cosa es que se va a tardar bastante. Bastante más de lo normal. Porque si fuese, mira, de que tengo que vencer máximo unos 3, 4 bosses, ¿no? O sea, yo diría, ok, normal, nos lo pasamos porque pues nada más son 3, 4 bosses y se acabó, pues, ¿no? No tendríamos que hacer nada más, pero por eso digo, este juego es sumamente abundante, lo cual nos tardaríamos muchísimo más de lo normal. A eso es a lo que voy. Sí que realmente valdría la pena, eso es todo, ¿no? Solo para ver una cinemática distinta, no creo que valga la pena. Es que también está ese factor, pues, ¿no? También está ese factor, por supuesto, porque fácilmente, ahorita mismo podríamos irnos, ¿verdad? Aquí, a la escena de reacciones, huevón. Yo que estoy aquí arriba y que acá al lado está donde se supone que podríamos fácilmente poner un video de YouTube aquí y ver las demás cinemáticas y se acabó, ¿no? Imagina que para sacar el final 4 y 5 tienes que volver a enfrentar al 100% de los bosses. No, eso es una salvajada, hermano. Eso es una salvajada. Yo creo que ahora, pensándolo, ya teniendo bastante todos los detalles, yo creo que lo que valdría la pena es sacar un final que que no nos haga sentir, o al menos a mí personalmente, que no me haga sentir como si fuese un final incompleto. Porque literal, lo único que pasó en el final del juego, en este final que hicimos, lo único que pasó es que pues derrotamos al Hollow Knight, ¿verdad? Lo derrotamos y nosotros vendríamos a ocupar su rol ahora, ¿verdad? Y ya.
Y eso fue todo. ¿Qué aprendí de ese final? Nada. ¿Qué me aclaró el juego de con este final? Que pues nada más lo derrotamos y que pues como el otro andaba encerrado, pues ahora quien va a quedar encerrado eres tú y nada más. Y que o sea, todo la infección pues pasa a uno, ¿no? O sea, literal, yo estoy cumpliendo el rol del jefe y eso es todo. No. O sea, se siente muy vacío más que incompleto. Lo cual, por supuesto, podría decirse que va de acuerdo a la temática del juego, pero pues como experiencia, se siente como que una experiencia muy incompleta. Es por eso que lo menciono. Es por eso también que me planteé los diferentes finales, porque pues quería saber si es que este final que tuvimos acá no era el final real, pues, ¿no? Es que realmente se siente un final muy vacío, que es como si te hubiesen puesto cualquier otro boss. O sea, en lugar de ser el Hollow Knight Jason, pudo haber sido, no sé, la arañita que antes nos enfrentamos. Pudo haber sido no sé, hermano. Cualquier otro boss, pudo haber sido cualquier otro boss. Entonces, ¿qué de significado tuvo este boss final? Ninguno realmente. Que nada más, ah, mira, lo venciste, pero pues alguien tiene que ocupar el rol del boss final, pues, ¿no? Y ya que tú lo venciste, pues, mi hermano, estás aquí, vente para acá, te toca a ti y no puedes elegir nada más. No tienes opción a hacer nada más. Entonces, eso es lo que me tiene a mí ahorita un poquito confundido. Y con un sentimiento de que... ¿Qué es esto, hermano? No, pues esto lo hubiese sabido incluso sin siquiera tener que haber terminado el juego. O sea, sí. O sea, pongámoslo en este contexto, ¿verdad? Yo estoy jugando Hollow Knight por primera vez. Y si alguien me pregunta, oye, ¿y qué esperas del juego final? A ver, y yo respondería algo así como que por lógica pues va a ser un boss, lo vamos a derrotar y ya está, pues, ¿no? Como en cualquier otro juego. Pero lo que realmente respondería es que pues en el boss final lo que va a pasar es que va a ser una batalla súper épica, de que va a tener fases, de que el juego nos va a dar una cinemática un tanto larga, más larga de lo que normalmente se da, ¿verdad? En este género, las cinemáticas no suelen ser demasiado invasivas o abundantes, lo cual es muy bueno, por cierto. Es muy específico de este juego, de este género, perdón. Pero hermano, es el final del juego. O sea, yo ya sabía que íbamos, en el final íbamos a derrotar un boss y ya está, pues, ¿no? De hecho, el boss yo podría decir que hasta fue más sencillo que la arañita que nos enfrentamos anteriormente. Y de hecho, que la arañita tuvo como que hasta un poco más de simbología, se podría decir, con dentro del mundo. Porque se supone que nos trató de engañar como si fuese un clon de nosotros. Y que después no, ¿verdad? Y que nos llevó directamente a su madriguera para poder asesinarnos, literal. Pero tiene coherencia dentro del mundo, pues, ¿no? Lo cual que en este boss final, pues nada más lo derrotamos. Y pues el juego te dice: Nel, mi bro, como derrotaste al boss, pues ya no hay nadie más quien retenga todo esto. ¿Y a quién tenemos a la mano? Pues a ti. Y te quedas aquí y ya está. ¿No?
Entonces yo me siento un poco extraño, sinceramente. De verdad que sí, me siento un poco extraño con el juego. No podría decir que ni es un final malo, ni un final bueno tampoco. Es solo un final. Es solo como que para decirte, ok. O bueno, los desarrolladores para decirte, ok. Bueno, ya cumplimos, llegaste al final, ya está, mi hermano, ¿no? Ya está. Pues ahí está tu final. Tal vez no es lo que esperabas, pero es un final, mi bro. ¿No? Es así como se siente. Se dice que el boss más difícil se pelea entre un boss que aún no has visto y del DLC de Grimm. Ok. De hecho, cualquier otro boss, Jason, que me haya enfrentado anteriormente, que me hizo sufrir para poder derrotarlo, fue más complicado que el jefe final. O sea, no me malinterpreten tampoco. Incluso con el aspecto del Hollow Knight, era como que, o sea, sí, es un hollowcito, es un bichito hueco, ¿verdad? Con su capita y su aguijón más grande y ya está, eso es lo único. Yo creí que hasta iba a tener una armadura y todo. Pero pues no, es un bro más grande con unos cuernotes más grandes y ya está, pues, ¿no? Lo cual no tiene nada de malo, por cierto. Pero en todo el contexto que lo rodeaba al menos. Y más siendo este el final del juego base sin ningún tipo de DLC. O sea, se podría decir que se siente como un final muy, muy... Nada más por cumplir. Mira, Toma, mi bro, esto es un final y ya está. Entonces, me deja sintiéndome un poco... Un poco extraño. Un poco extraño es la palabra. Extraño, pero que hace sentido también con el género de este juego. Por ejemplo, un final así te lo podrías encontrar fácilmente en un juego de los 80, de los 90. Un final es tipo así. Este tipo de final. Pero por eso es que quería preguntar y quería asegurarme, ¿verdad? De que si realmente vale la pena hacer todas estas cosas nada más para poder ver un final que realmente se sienta sustancioso y que se sienta realmente como una conclusión y nada más no un efecto de lo que nosotros hicimos dentro del juego, porque el efecto ya sabíamos que iba a pasar. El efecto de derrotar al jefe ya sabíamos que iba a pasar, pues, ¿no? Entonces, eso sería mi conclusión acerca de este final, ¿no? Que vendría siendo, entre comillas, ¿verdad? El final base, el final verdadero incluso. Que pues, la verdad, yo sí me esperaba algo mucho más sustancioso. De hecho, las cinemáticas de los soñadores fueron mucho más completas que este final. Mucho, mucho más completas. ¿Por qué? Porque al menos en los soñadores hubieron texto. Hubo también un poquito de doblaje, ¿verdad? Y cada uno te decía cositas, ¿verdad? Acerca del lore del juego. Y pues aquí no pasó literalmente nada. Ni siquiera un texto, ni siquiera un narrador que te dijera: con todos estos sucesos, el Hollowcito por fin pudo, ¿no? Desbloquear todos los sellos de los soñadores y así pudo finalmente llegar a enfrentarse al Hollow Knight, ¿no? Y así el Hollowcito
a no haber alcanzado realmente nada al derrotar al Hollow Knight, lo único que pasó fue que como ya no había nadie más quien cumpliera, por supuesto, ese rol, pues al juego se le ocurrió nada más agarrarte a ti mismo y ya está, ¿no? Eso es tal cual. Eso es al menos un narrador que me diga algo así, ¿verdad? ¿No? Pero no, ni siquiera hubo texto, ni siquiera mucho texto, ¿verdad? Yo esperaba que al menos si no hubiese narrador me iban a dar un texto así enorme para poder leerlo, para poder enterarme de qué acaba de pasar. Pero pues no, hermano. Y este es el final estándar que todo el mundo experimentó cuando salió el juego. Y me imagino que no he de haber sido el único que se sintió de esta forma al experimentar este final, pues, ¿no? Yo estaba jugando el juego como si no tuviera DLCs, porque sinceramente yo no estoy enterado siquiera de que van los DLCs. O sea, al momento de haber comprado el juego, lo único que pues yo quería era jugar el juego y no tenía idea de qué eran o de qué trataban los DLCs. Entonces, yo nada más me iba por la experiencia estándar. De hecho, recuerdo que esto mismo le dije a Jason, pues, ¿no? Cuando apenas empezábamos a jugar Hollow Knight. De que yo nada más quería hacer la experiencia estándar. Y que luego, si es que había los DLCs extra, podríamos hacerlos sin ningún problema, ¿no? Pero que mi prioridad era la experiencia normal. Te dieron la enhorabuena, literal, ¿no? Te dieron una palmadita en la espalda, los devs, una palmadita en la espalda. Diciéndote, pues, felicidades, ya acabaste el jueguito y ya está, hermano. ¿Qué más quieres? ¿Querías algo más? ¿Esperabas algo más? Pero pues no hay nada más, hermano, nomás ahí está el final y ya está. ¿No? Es tal cual eso, literal, es tal cual eso. Entonces, yo sinceramente me siento muy, muy extrañado, la verdad. Literal, me siento muy, pero que muy extrañado, sinceramente. Y ahora que lo pienso, ya como conclusión acerca de todas estas preguntas que tenía, pues supongo que ni siquiera de repente vale la pena hacer todas estas cosas nada más por ver un final cool, pues, ¿no? Ni siquiera podría decir que un final bueno, o sea, un final en el que todos viven felices para siempre, no. Para aclarar que a mí este tipo de finales, no es que sea fan, pero que tampoco esté en contra, ¿verdad? Pero yo para disfrutar una obra quiero decir que el final no tiene por qué necesariamente ser un final feliz, donde los protagonistas se casan, ¿verdad? Y tienen hijos, y que nadie muere y que todos viven felices. No, la verdad es que a mí no es necesario para mí que una producción tenga un final bueno, entre comillas, con estos parámetros, un final feliz para poder yo disfrutarlo. De hecho, un buen ejemplo que se me acaba de ocurrir es el final de Shingeki no Kyojin. ¿Qué pasó con el final de Shingeki? Lo que pasó es que ok, se liberaron todos, pues, ¿no? De la maldición de los titanes. Los titanes desaparecieron, ¿no? No todo el mundo sobrevivió, ¿verdad? Personajes importantes sobrevivieron, ¿verdad? Lograron que las naciones de alrededor del planeta que amenazaban a la isla Paraíso, pues les tuvieran miedo por el retumbar, ¿no?
según las palabras de Eren, destrozaron como que un 80-85% o tal vez más incluso de la vida humana, huevón. O sea que muy poca también gente quedaba para poder oponerse a la isla, ¿no? Y que pues los que sobrevivieron no fueron muchos, pero sí una gran cantidad de hecho de personajes. De hecho, se podría considerar que el final de Shingeki para los parámetros del anime como tal, ¿verdad? O sea, fue un final feliz. Pero la gente, ¿qué esperaba? ¿No? La gente esperaba que Eren sobreviviera, que fuese, que conjunto con Mikasa fueran felices para siempre, ¿verdad? Que nadie muriera, que a Levi no lo hubiesen nerfeado para la batalla final. Que se hubiese quedado con sus dos ojitos y con todos sus dedos de la mano, ¿verdad? Y que y que fuese un final feliz, huevón. Eso quería la gente, la mayoría del final de Shingeki. Lo cual es un poco ridículo poniéndotelo a pensar, siendo que Shingeki, siendo del género que es, era prácticamente imposible que tuviera un final así. De hecho, el final que le dieron es lo más cercano a un final feliz que le podrían dar, entre comillas, porque realmente no fue un final feliz. Fue un final orgánico, como a mí me gusta decirle, de hecho. Es un final orgánico que funciona, que se siente natural junto con el contexto dentro del mundo del anime. De este anime en específico, por supuesto. Que fácilmente pudieron haber sobrevivido nada más, digamos, Armin y qué sé yo, hermano, y Mikasa, y que el resto se morían. Pero no, de hecho, sobrevivieron un montón de gente del elenco principal de la última temporada. No, o sea, literal, sobrevivieron prácticamente... ¿Cómo se llama? Prácticamente todos los titanes que se pueden convertir principales. O sea, Reiner, Annie. Pero pues Bertolt sí murió en la temporada 3 final, ¿verdad? Sobrevivió Mikasa, Armin, Jan. Connie incluso sobrevivió, Connie, hermano. O sea... No, Connie sobrevivió. Sasha sí murió, por supuesto. ¿Quién más estaba en la final? Onyankopon, aunque Onyankopon lo introducieron en la cuarta temporada. Pero entonces, a eso es a lo que voy, ¿no? La gente quería un final feliz para Shingeki. Pero por los mismos parámetros dentro de su de universo, era imposible que algo así sucediera. Y por supuesto que no lo había mencionado, ¿verdad? Mucho más importante, el personaje más importante de todo el anime, por supuesto el protagonista Eren, murió también, pues, ¿no? Y murió de verdad, no como en la primera temporada de que se muere y que después revive, pues, ¿no? Pero, ¿qué dice? Aquí me andan resumiendo el ataque de los titanes ya que no lo vi porque no me gustó. ¿No te gustó Shingeki Jason? Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. Nada más que la primera temporada puede ser un poquito difícil porque hay que acostumbrarse a lo crudo que el mundo de Shingeki puede ser. Y Y sí, pues, ¿no? Mucha gente quería que hubiese un final feliz en Shingeki, pero imposible que algo así sucediera, ¿no? Entonces, a mí me da igual ese tipo de finales felices ideales, porque son bastante surrealistas. De hecho, a mí me gusta todo lo que tiene que ver con lo crudo que puede ser la vida, ¿no?
muchísimo toda esta parte orgánica de las producciones o de historias de ficción, etcétera, que pueden ser. Me gusta muchísimo eso. Es por eso que soy muy fan de este tema de los casos de misterios, como por ejemplo en Persona 4, ¿no? Que también estamos jugando, que tiene que ver precisamente con algo real, ¿no? A comparación de, por ejemplo, de Persona 5. que, o sea, son literal, son tal cual, es así súper crudo, asesinatos, ¿no? A mí me da igual, huevón, si es un final feliz. Si es un final que es sustancioso, que es coherente dentro del universo en el que se da, ¿verdad? No tiene por qué ser feliz. Si es un final orgánico, va a funcionar y a mí me va a encantar, tal cual me encantó el final de Shingeki, hermano. Y que por cierto, al final en los créditos de Shingeki, pues, ¿qué creerás, Jason? ¿Que todos vivieron para siempre? ¿Que los titanes desaparecieron? No, mi rey. Al final pasan cientos de años, miles de años. La historia, pues al parecer se olvida, ¿verdad? Empiezan a ocurrir guerras de nuevo. Dentro del universo empiezan a haber guerras y junto con tecnología avanzada, por supuesto. Guerras por aquí, por allá. Misiles, armas nucleares. Literal, se destruye todo el mundo de nuevo. Y al final del juego al final del anime hay una secuencia de nuevo, ¿verdad? En el que aparece un pequeño sobreviviente que está caminando en un bosque, huevón, y se encuentra con un árbol gigante, ¿no? Un árbol gigante que tiene en su raíz, tiene un hoyo, como una entrada. Tiene un hoyo como si fuese una puerta, literal. Y lo cual significa que el origen de los titanes se van a dar de nuevo. Y que toda la historia se repite de nuevo. Ahí, ese es el final de Shingeki. Ese es el final. Que realmente todo lo que... Todas las disputas estas, los conflictos que hubo anteriormente y toda la guerra de los titanes, etc. La gente se olvida de eso. Se olvida de todo eso, ¿no? Porque siguieron habiendo guerras y disputas y que todo el mundo se masacró y etc. Se olvidaron de todo eso que con mucho esfuerzo los protagonistas hicieron, ¿verdad? Y después de miles de años, la historia se va a dar de nuevo. Porque dentro del árbol es donde se encuentra lo que vendría siendo, pues, ¿no? La entidad que le da origen como tal a los titanes. Y pues básicamente el final da a entender de que pues todo lo que vimos durante todo el anime no importó. Porque pues después de miles de años va a ocurrir lo mismo, ¿no? Y alguien va a tener que pasar por todos estos pesares de nuevo para que se pueda encontrar una resolución como tal. Dice, como en la vida real, efectivamente, ¿no? Efectivamente, como en la vida real. Por eso digo que es un final orgánico. Un final que funciona dentro de los parámetros del universo creado, ¿verdad? Del universo de ficción. Que hace sentido con los sucesos y por cómo es que está estructurada esta historia, ¿no? Y que puede que no sea un final feliz ideal, ¿verdad? Donde todos se casan, tienen hijos, etc. ¿No? Pero es un final, tal cual, que es muy muy orgánico y se siente una conclusión del cual es lo que yo me he desviado del tema de Hollow Knight como tal, pues no. A la verga, qué buena charla, man, acerca de finales. Y precisamente el mejor ejemplo que se me pudo haber ocurrido es Shingeki, claro está. Shingeki que
es un anime God, o sea, incluso se podría decir, hermano, que Shingeki es el mejor anime de todos los tiempos. Objetivamente, claro está, porque si una persona viene y te dice, no, este otro anime es mejor, este otro, por supuesto, ¿no? Pero eso ya cae en lo subjetivo, pero en lo objetivo, dentro Shingeki podría fácilmente entrar en el top 5. Muy, muy fácilmente. Top 5 de los mejores animes de todo el tiempo, hermano. Y yo que no veo tanto anime, ¿eh? A mí la verdad es que no me gusta ver tanto anime. De hecho, en los últimos, en los 2010 y hasta el día de hoy, los únicos animes que vi fue Naruto porque estaba en emisión. Terminó en emisión. Vi Dragon Ball Super porque estaba en emisión. Terminó en emisión. Vi Jojo. Vi Shingeki. No por cuenta propia, sino que fui influenciado. O sea, me dijeron que lo mirara muchas veces. Y pues dije, ok, tanto que joden y tanto que jodes. O sea, es singular. Solo una persona me andaba jode y jode que viera Shingeki. Y pues solamente por una persona vi Shingeki, ¿no? Y me volví muy fan. Y después de Jojo no vi nada más, pues, ¿no? No, claro, sí, pues Jojo, todas las temporadas de Jojo. Y ya está. No he visto nada más. Es que no soy muy fan yo, ¿no? Pero eso me refiero a los 2010, pues, ¿no? Porque pues después, antes de eso, solo serían los animes que vi por Cartoon Network y ya está, hermano. Pero yo, fan del anime como tal, no soy, sinceramente. Y tampoco soy una persona que es cinéfilo. ¿Por qué? Porque la verdad es que nada me da mucha hueva nada más estar sentado viendo una TV, viendo cómo una historia transcurre en lugar de participar en ellas. Lo cual literalmente se traduce en un videojuego, pues, ¿no? Y bueno, pues creo que con eso concluimos el streamcito de hoy. Muchísimas gracias, por supuesto. Y bravo que terminamos Hollow Knight. Muchísimas gracias a todos los que anduvieron por acá. Por supuesto, al buen Jason, que siempre nos acompaña. Claro que sí. Estuvo con nosotros Mar también, temprano. Por ahí también hubieron unas cuantas personas que nos estuvieron viendo. No sé si seguirán por ahí. No tengo el poder de poder ver porque mi teléfono se acaba de apagar. De hecho, me quedé sin ver si es que tenemos notificaciones, si es que tenemos gente nueva en el stream, lo que sea, etcétera, etcétera. ¿Cuántos viewers? No tengo ni idea. Mi teléfono literal está apagado. Me quedé sin baterías. Y lo más seguro es que nos veamos, pues, ¿no? El resto de finales de Hollow Knight en videos de YouTube, huevón. ¿Cuánto vamos? Mira, de hecho creo que podríamos hacerlo ahora mismo, ¿verdad, Jason? ¿Verdad que sí? Podríamos hacerlo ahora mismo, huevón. Se me antoja, de hecho. A ver. Se me antoja, la verdad que sí. A ver, déjame ver algo por acá. A ver. La verdad es que sí se me antoja. No les voy a mentir. Pero a ver, vamos a checar. Oh, creo que la acabo de cagar, de hecho. Vamos a ponernos más como que en este ángulo. Ajá. Vale, vale, vale. A ver, vamos a hacerlo, pues. Déjenme buscar los finales. Jason, ¿te sabes en particularmente cómo es que se llaman los finales? Cosa que busco uno por uno y los vemos todos. O nada más busco un video en YouTube de Hollow Knight, todos los finales, pues, ¿no? Para verlos todos en orden.
A ver. Mira, aquí encontré un video con todos los finales. Todos los finales y fue. Sí, pues, ¿no? Dale. A ver. Venimos para acá. Vamos a ver. Que por cierto, es un video casi de 10 minutos, ¿eh? A ver, déjame ver. Ok, es por acá. Listo. A ver. A ver, un momento. Vamos a ponerle el audio. Que por cierto, vamos también ¿cómo se llama? A mutear aquí el audio del juego. Que pues el juego ya no lo vamos a necesitar, pues, ¿no? Así que se puede ir bien al carajo el juego. A ver. Denme un momento para cerrar el juego nada más. Ya, ok, vamos a ver los finales entonces. Dice, derrota al Hollow Knight sin algo de... sin el accesorio este, o sea, el mismo final que nosotros obtuvimos. A ver. Que por cierto, ¿tiene audio? No escucho nada, creo que sí, ¿verdad? A ver, un momento, un momento. Es que no escucho nada. Deme un momento, deme un momento. Ok, ok, estamos de vuelta, puta madre. Nada más moví algo un ratito y se colgó todo de nuevo. Ya estamos de vuelta, creo yo. A ver, pues. A ver. Oye, pero qué raro, yo no escucho nada del juego. Del video, perdón. ¿Por qué? Mm, a ver. Sí, este es el final, pues, ¿no? Que vimos nosotros. Sí, es este tal cual. Y ya, eso fue todo. Y ya. Y ya está, ese fue tal cual el final que vimos. Oh, pero aquí mira, dice final 2. Hermanos sellados, dice. Obtén el Void Heart Charm. Que no sabría cómo traducirlo en español, porque debe tener su propio término, pues, ¿no? Que dice ahí, ataca y derrota al Hollow Knight cuando Hornet interviene. Mira, Hornet interviene incluso en la batalla. Dice, yo sí escucho el juego, pero deberías bajarle un poco para que no esté por encima de tu bella voz. Puta madre. Que por cierto, a ver, un momento. Quiero ver... Ah, ok, sí se escucha, sí es cierto. Yo no, te juro que yo no escucho el juego por algún razón. El juego este, el video. Te juro que no escucho el video, no entiendo por qué. Y de hecho, se escucha al máximo. A ver, dame un segundo, ¿va?
Puta madre, casi se cae el ¿cómo se llama? El micrófono, huevón. A ver, según yo, debería ser capaz de escucharlo ahora. Ah, ok, sí, de hecho sí, ya lo escucho ahora. A ver, una disculpa, una disculpa. La verdad es que hoy andamos con problemas técnicos por alguna razón. Pero ni modo, pues, ¿no? Acá andamos, acá andamos. A ver. Ok, aquí según Hornet interviene, dice. ¿Qué onda? ¿Hornet también se muere o qué onda? Mmm... Oh, mira, pero igual le está literal chupando todo... Toda la infección, ¿no? Oye, pero... Entonces, ¿no sería posible terminar el juego sin... sin desatar la infección, ¿verdad? Quiero creer. Oh, mira, es lo mismo, huevón, nada más que con Hornet ahora al lado. Y Hornet se queda encerrada junto con nosotros. Dice Ending 3, no sueñes más. Obtén el Void Heart Charm. Y Dreamnail. Dreamnail. Oh, what the fuck, ¿qué es esto? Oh, este no era el bro este que habíamos descubierto en la zona esta de la reina. Jardines de la reina. Que se parecía mucho. Defeat o derrota el Radiance. Ah, pero este es otro boss, pues, ¿no? ¿Qué tiene que ver este boss con el Hollow Knight? Bueno, no tengo idea, sinceramente. Es que el juego tampoco explica nada, pues, ¿no? Ah, mira, ahí está el Hollow Knight, de hecho. ¿Qué significa esto? No tengo ni puta idea porque tampoco tengo idea quién sea este otro personaje. Y pues no tengo ni idea, sinceramente. Oye, pero si incluso el Hollow Knight nos ayudó a matar a este otro bro, ¿por qué carajos tendrían que encerrarlo de nuevo? Ah, mira, este sí tiene más como que una cinemática, ¿no? Pues ahí está la Hornets. ¿Y quién más está por ahí? Ah, mira, se murió el Hollowcito entonces. Valió burger. Ajá, quedó como almita nomás por ahí. Siento que este final me hubiese gustado si tuviera puta idea de lo que era el otro bro, pues, ¿no? Dice, es el verdadero boss que está dentro del Hollow, está en su mente, necesitas el aguijón onírico al max. No, pues, ¿cómo ibas a ver eso, hermano? Ni puta idea, hermano. Y además, como dices, Jason, que el aguijón onírico
es DLC, pues ni idea, hermano. Pero es que no soy el único tampoco, pues, ¿no? Toda la gente que literal jugaron el juego base con este final, literal eso es lo que vieron, tal cual. Y es el verdadero boss. Pero es que el juego en ningún momento da como que indicios de un verdadero boss, porque se supone que el verdadero boss es el Hollow Knight, pues. Entonces, es que por eso no tengo ningún tipo de conexión con este, entre comillas, verdadero boss, pues, ¿no? Entonces, no me siento de ninguna forma, siento que hasta me vale verga, me super da igual, la verdad. Porque en primer lugar ni existía para mí. A ver, a ver el siguiente. Ah, mira, es el mismo bro. Ah, que por cierto, parece una polilla, ¿verdad? Es como una polilla. Bueno, pues todos los finales que tengan que ver con este bro, la verdad es que me van a dar muy igual porque ni siquiera tenía idea de la existencia de esto. Es como cuando en una producción, en una película, en un anime, o sea, todo apunta, ¿no? A que alguien es ¿cómo se llama? El villano, pero que, oh sorpresa, él no fue, realmente fue este otro. O sea, eso es literal lo que están haciendo acá. Como por ejemplo en el final de Naruto, pues, ¿no? En el final de Naruto se supone que el villano máximo, ¿verdad? Es Madara, pero no. Setsu Negro lo mata por la espalda nada más así, haciéndole su bracito así nada más y ya está, le atravesó el corazón. Y, ¡oh sorpresa! el, el villano definitivo completamente es Kaguya, huevón. Un alienígena. Y que, todo fue orquestado para que Setsu hiciera todo eso, para que puedan invocar a Kaguya, ¿no? Y para que a la verga pueda reinar la reina de nuevo, hermano. O sea, son mamadas, son estupideces, huevón. Nah, hermano, yo creo que sí la cagaron, ¿eh? Yo creo que sí la cagaron aquí con el argumento del final. Mmm... Sí, efectivamente, yo creo que sí la cagaron. Ahora sí podría decir que la cagaron, al menos agregando a este bro, ¿no? Y dejando, no de lado, pero como que en un segundo plano al que se suponía que era el jefe jefazo final, pues que es el Hollow Knight, ¿no? Ah, mira, ahí está la florcita que me habías dicho, Jason, que debía llevarlo a no sé dónde. Y que no debían pegarme, ¿no? Esa debe ser la misma quest. Aunque todos estos finales dan más que todo a lo que vendría a ser Silksong, ¿no? El juego post-créditos, escena post-créditos. El pasar de las eras, dice. Encuentra a Mr. Honguito en todas las locaciones con la espora. Ajá, esa misma. Una escena post-créditos. Sí, probablemente estos finales lo hicieron para para el segundo juego, ¿no? Continuará, efectivamente, los hicieron para el segundo juego, ¿no? Y ahí terminó el video. Efectivamente, ¿no? No, sí, ahora sí podría decir, ya teniendo todos los datos y el contexto, por supuesto,
de que... De que sí, fue una mamada que agregaran este otro bro que dice Jason es el verdadero boss, pues, ¿no? Para poder dar a paso a lo que vendría siendo los eventos del segundo juego y así, ¿no? Como, claro, como una introducción de lo que podría venirse en el segundo juego, pero bueno. Sí, efectivamente. No recuerdo cómo es el término exacto narrativo. Creo que es un Deus Ex, creo que le dicen o no. Ah, no me acuerdo, pero es prácticamente agregar algo proveniente de la nada a la trama. Como en el final de Naruto, el ejemplo que di, ¿no? Y al menos esa ha sido mi perspectiva, claro está. Entonces se me hace un poquito muy, muy extraño, sinceramente. Porque literal lo hacen de lado al Hollow Knight. Entonces, si me sentía extraño anteriormente, ahora me siento mucho más. Puta madre, huevón. Pero bueno, en conclusión, no podría decir que Hollow Knight es un mal juego para nada. De hecho, es un juegazo. De hecho, tiene mucha razón la gente del por qué le gusta tanto. Pero yo sí he encontrado estas cositas, ¿verdad? Que no me gustaron del todo acerca del juego, por supuesto. Y donde más brilla el juego para mí no es en el combate, sino es en la exploración. Creo que la exploración, o sea, es para hacer la primera entrega de una franquicia nueva, ¿verdad? Que vendría siendo Hollow Knight. O sea, lo hicieron muy muy bien, hermano. Y estoy seguro que, como lo he mencionado anteriormente, por supuesto que en el segundo juego es lo más probable, ¿verdad? Que hayan corregido todas estas cositas, probablemente. O al menos eso es lo que yo quiero creer, ¿verdad? Anteriormente también mencioné de que toda nueva franquicia, ¿verdad? Como es un primer intento, como es un primer intento, por supuesto, de poder establecer las reglas dentro de un mundo y etcétera, pues claro que sí, hay muchas probabilidades de que nada se sienta del todo sólido o pocas cosas se sientan sólidas, pero en este caso yo sentí que la vasta mayoría, podría decir un 20%, perdón, un 80%, ¿no? De todas las bases que sentaron en Hollow Knight, han sido con éxito exitosas. Y ese 20%, tal vez hasta sería un poco menos, hasta 15% incluso, al menos en mi perspectiva, vendrían siendo los errorcitos narrativos como lo que acabamos de ver, al menos lo que yo considero, ¿verdad? Y cosas con el gameplay más que todo, ¿no? Que no que me disgustaron, por así decirlo, o que no me terminaron convenciendo del todo acerca de las mecánicas, pues, ¿no? Y ya está. Y ya está, hermano. Para nada es un mal juego. Nada más es un juegazo que le falta pulir cositas, pero muy, muy puntuales, que podrían resolverse bastante fácil, se podría decir incluso. Y estoy seguro que todas estas cosas, lo más seguro es que sucedan en el siguiente juego, ¿no? Y ya. Y ya estuvo, pues, ¿no? Ahora sí, nos vamos despidiendo del streamcito. Muchas gracias, Jason, por aquí, con todos los datos, por supuesto, para tener un poco más de contexto y no hablar por hablar nada más, huevón. ¿Verdad? Por eso siempre es que yo hago preguntas. Cuando tengo dudas sobre cualquier cosa, hago preguntas porque necesito saber respuestas a estas cosas, ¿verdad? Necesito saber respuestas o al menos un poco de contexto para yo poder dar al menos mi perspectiva ya teniendo todos estos datos, ¿verdad? Sobre la mesa, para no hablar simplemente por hablar, ¿no? Entonces,
Siempre que tenga dudas, voy a hacer preguntas porque es sumamente necesario para mí comprender en primer lugar de lo que estoy hablando, ¿no? Dice, llegué tarde, pi. ¿Qué tal, Yosuke? Ok, mira, no prometo nada, pero tengo ganas de jugar Persona 4. Puede, puede que juguemos un poquito más tarde. Puede que juguemos y que hagamos stream de Persona 4 un poquito más tarde. A ver qué hora es. Son las 6. Tal vez en 3 horitas. 6, 6, 7, 8. Alrededor 9 por ahí. Puede ser, no estoy seguro, no estoy seguro. Vale, pero sí tengo ganas de jugar Persona 4, la verdad. Pero pues, sí es cierto, llegaste tarde, Yosuke. Acabamos de terminar Hollow Knight, ¿no? Nomás pasaba, a ver, estoy ocupado. Ah, ok, vale. De todas formas, tengo ganas de jugar Persona 4, entonces de repente, ¿no? Hagamos stream. La verdad es que lo dudo un poco. Y es por eso nada más que la dejaba ahí, pues, ¿no? Pero bueno. Y ya está. Ahora sí nos vamos, pues, ¿no? Un saludo por allá, Jason, ¿verdad? Y cuídense pues muchachos, nos vamos despidiendo. Este es el final del stream. Y... Eh, final de Hollow Knight. Tal vez no, porque me gustaría de todas formas hacer el resto de contenido. Pero... Nada más por diversión, no para sacar los finales como tal. O sea, ya viendo los finales, me chupan huevos de conseguir los demás finales. Nada más para... Porque hay más contenido por jugar y pues para aprovechar ese contenido, pues, ¿no? Nada más por eso. Y ya está. Ahora sí. ¿Qué dice? Me perdí mi Whole Night. Efectivamente, bueno, lo acabamos de terminar, pero... lo más probable es que vaya a ser uno que otro stream de Hollow Knight terminando, qué sé yo, los bosses que por ahí estén sueltos, ¿no? Y poco más de Hollow Knight, y con eso creo que daríamos concluido así como que definitivamente Hollow Knight, pues, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, muchachones, gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que se la hayan pasado de fruta Mauser, ¿no? Y bueno, ahora sí, yo me despido. Chao, chao.